Buenas tardes con todas y todos. Hoy, como todos los jueves, estamos reunidos para nuestra última sesión del año y en esta oportunidad tenemos la sesión Comunicación Ambiental. En esta sesión vamos a ver lo que es el diseño e implementación de campañas, herramientas de comunicación y canales de difusión. Para ello tenemos dos invitados, Celer Carvajal Ramón y Nicolás Antón Díaz. Antes de pasar con ellos, quiero hacerles unas recomendaciones. Recuerden que las capacitaciones, bueno, se han realizado todos los jueves. Hoy día es nuestra última capacitación. Por ello les voy a pedir que al final nos vamos a quedar unos minutos para conversar con todos. No se olviden de verificar sus nombres, registrar la asistencia del día de hoy en el link que se les pasa en el chat. Bien, Celer Carvajal Ramón es ingeniero forestal con especialización en administración en agronegocios. Actualmente trabaja en el Ministerio del Ambiente como analista en educación e información ambiental, desarrollando campañas que promueven el cambio de comportamiento sobre el consumo sostenible, segregación y disposición adecuada de residuos, así como de la revalorización y promoción de recursos naturales y ecosistemas. También está encargado de la campaña nacional para el reconocimiento de árboles patrimoniales en el marco del Bicentenario del Perú. Es especialista en manejo y gestión de áreas verdes, árboles y bosques urbanos. Es fundador y expresidente de la Asociación Peruana de Arboricultura y Forestería Urbana. Es miembro del Comité Hispano de la Sociedad Internacional de Arboricultura, ISA. Bien, bienvenido, Celer. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Y bueno, bienvenidos todos y todas que nos acompañan hoy día en esta jornada de capacitación, que entiendo que es la última y cerramos con broche de oro ahí de la mano con Nicolás Antón, que somos parte del equipo de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental. Como dijo Marta, hoy día el tema que nos acompaña, que nos convoca, es sobre comunicación ambiental. Yo voy a tratar de dar una pequeña introducción sobre de dónde es la justificación de dónde es que llegamos nosotros a desarrollar distintas actividades, cómo las embarcamos dentro de nuestras funciones como Ministerio del Ambiente y cómo tratamos de aterrizar estos contenidos técnicos desde las direcciones técnicas hacia unos mensajes más amigables a la ciudadanía. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Listo. Entonces, bueno, hoy día nos acompañan los promotores ambientales comunitarios, entiendo de diversas municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional. Y bueno, los felicito porque es una labor importante de parte de ustedes, capacitarse constantemente y a través de ese conocimiento tratar de tomar acción en las problemáticas que a cada uno como pobladores les importa y tratan de solucionar en sus territorios. Entonces, la importancia de estas capacitaciones es justamente para poder lograr fortalecer sus capacidades y que juntos puedan tener mayor conocimiento, actitudes y lograr ese comportamiento ambiental que sea sostenible, ¿no? Muchas veces sabemos, nos informamos por distintas fuentes, medios, televisión, radio, redes sociales ahora y sabemos cuáles son los problemas que nos aquejan a nivel nacional. Sin embargo, pocas son las cosas que venimos haciendo, ¿no? Como personas, como comunidad. Actualmente hay una triple crisis climática, ambiental, que parte desde el cambio climático, que ya muchos de nosotros lo sentimos diariamente, en nuestras ciudades principalmente, donde vivimos 8 de cada 10 personas en el Perú, y que donde menos recursos tenemos y donde mayor impacto se generan. Entonces hay una pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad misma, de la flora, de la fauna, de las especies. Entonces, ese es un problema crítico que nos afecta hoy en día. Hay un problema sobre el cambio climático en cuanto a los cambios de temperatura, ¿no? Por ejemplo, las islas de calor que se generan porque las ciudades cada vez están más cementadas y cada vez menos
infraestructura natural tenemos alrededor que nos pueda amortiguar un poco estos impactos. Y por último, la contaminación, ¿no? Entonces, ahí justamente a la derecha, un ejemplo de cómo es el destino inadecuado, ¿no? A nivel nacional de estos residuos sólidos. Actualmente, pues, solamente llega, en el mejor de los casos, hasta un poco más del 50% de los residuos llega a rellenos sanitarios o alguna infraestructura de valorización. Y solamente el 1%, ¿no? Aproximadamente se puede valorizar correctamente. Y todo ese saldo termina siendo residuos que van a parar a nuestros ecosistemas naturales como las playas, los ríos, las montañas, etcétera, ¿no? Entonces es una generación muy, muy alta de residuos y que de alguna forma nosotros sabemos qué está pasando. Tenemos varias directivas, instrumentos, leyes y sanciones que sabemos que estamos incumpliendo en caso eh, de que cometamos alguna mala disposición en nuestras calles, en nuestras áreas naturales, etcétera, pero aún así no todos somos conscientes de esa pequeña labor que podemos hacer diariamente, ¿no? Entonces, ahí viene ese cambio de comportamiento que nosotros queremos llevar. Ya tenemos instrumentos normativos y de gestión que desde el Ministerio del Ambiente se han ido desarrollando desde muchos años atrás. El año pasado, justamente recuerdo, bueno, teníamos ya este instrumento que era la Madre Tierra como una maestra del fomento de la educación ambiental. Recuerdo mucho ese tema porque en realidad era un mecanismo como para acercar a la naturaleza hacia la formación de los valores y la generación de esta empatía ambiental de la ciudadanía, ¿no? Es como que volver a nuestros inicios, ¿no? Como personas, como humanos, de cómo nos proveíamos de estos recursos naturales y vivíamos eh, muy complejo, ¿no? Y que está afectando cada vez más la naturaleza y nos está trayendo perjuicios a nivel emocional, a nivel de salud física, etcétera, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta eso. Luego, entre los instrumentos tenemos las políticas nacionales, la Política Nacional de Educación Ambiental, un marco muy importante para a nivel nacional, donde están distintas líneas de intervención por los distintos niveles de gobierno y actores. Ahí se establecen estos lineamientos, ¿no? Para la formación y fortalecimiento de la ciudadanía. Igual la Política Nacional del Ambiente en 2030, donde se incorpora el objetivo 9, que es mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía, ¿no? Entonces, y ahí también se definen varios instrumentos y mecanismos para poder implementar, ¿no? Ya cuando bajamos, Hola, Celer. Ah, a ver, esperemos unos minutos, creo que nos está jugando una mala pasada la tecnología. Celer, no se escucha. Hola, Celer, tu micro está aló, apagado. ahora sí, Sí, ahora ya, sí. ya. Bien, entonces, ¿se sigue compartiendo la pantalla? No, se te está viendo a ti, no estás compartiendo la pantalla. Fue entonces, ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Ya, genial. Entonces, decía que los instrumentos de gestión a nivel local, uno de los más importantes logrados desde el Ministerio del Ambiente es el programa municipal Educa. Es un instrumento de planificación y gestión que los gobiernos locales, pues, utilizan para implementar, pues, las políticas nacionales, ¿no? Entonces, tiene un alcance importante a nivel nacional hoy en día, desde la elaboración, su aprobación y también la implementación de sus acciones a través de los planes anuales de trabajo. Y creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ser parte de su elaboración e implementación. Entonces, abordamos distintos temas que ajustan a cada problemática, situación local, que es importante, y con ello podemos desarrollar distintos procesos participativos, ¿no? Podemos desarrollar acciones a través de campañas, ¿no? Podemos trabajar espacios ambientalmente y podemos hacer abordar distintas temáticas que seguramente ya lo han ido trabajando durante las jornadas anteriores de capacitación también, ¿no? Entonces, uno de los temas de las líneas de acción, obviamente, es la
la formación y acreditación de estos promotores ambientales comunitarios. Y bueno, y ahí es donde ustedes hacen una labor muy importante. Otro de los instrumentos también para promover esta participación ciudadana son el programa de voluntariado y promotor ambiental, que lo que busca es también desarrollar estas capacidades en los jóvenes, ¿no? Para que también actúen y contribuyan a esa protección del ambiente. Está la visión ambiental juvenil en Perú desde el Bicentenario y la Comisión Ambiental Juvenil, que son espacios también de participación activa, ¿no? Intercultural, ¿no? Organizada y descentralizada. Hay otros instrumentos también de participación y de reconocimiento, ¿no? Pero finalmente, como nos estamos llevando el tema hacia la comunicación ambiental, hay uno de los instrumentos son los que se promueven las campañas de educación e información ambiental. Y ahí es justamente uno de los que ustedes ya conocen, que es, por ejemplo, la estrategia Perú Limpio, que es una de las estrategias que como resolución ministerial el año 2021 se les puso a disposición para que se definan cuáles son los mecanismos para desarrollar justamente, llevar mensajes y estas estrategias de comunicación para el consumo responsable, la valorización y la gestión integrada de los residuos sólidos. Es uno de los problemas importantes que nos aquejan, como mencionábamos al inicio. Y para poder implementar esta estrategia, si es que se desarrollan distintas campañas, ¿no? Para este año 2024, las campañas priorizadas han sido, pues, desde el inicio del año, las épocas de verano, ha sido la campaña Salva Playas. Estamos con la campaña Recicla Ya, Menos Plástico, Más Vida y Trae tu Radio. Más adelante, Nicolás, nuestro colega, va a hacer un poco más explícita toda la implementación de estas campañas, algunos ejemplos también. Pero en consenso, lo que creemos es que estas cuatro campañas ayudan pues a orientar sobre estas acciones que pueden desarrollarse a través de la ciudadanía, en la articulación con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las empresas privadas, todos los actores locales que puedan ayudar a contribuir a esta gestión ambiental sostenible. Unos ejemplos más o menos de cómo se han ido desarrollando algunas jornadas en años anteriores, de hecho la participación activa de los promotores, apoyando en estas acciones y campañas, sensibilizando a las personas, ¿no? Mostrándose, visibilizando cómo es la importancia de conocer los impactos, la problemática local, ambiental, y cómo hay mecanismos, alternativas para que podamos resolverlo juntos, ¿no? Entonces, hacia los niños, hacia los adultos, hacia toda la población en sí, ¿no? Cada gobierno tiene distintos direcciones, tiene distintas gerencias, ¿no? Actores internos donde pueden fortalecer justamente estas campañas. Desde el lado desde el lado de los equipos de educación ambiental, los equipos de gestión ambiental, la fiscalización, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como que juntarnos entre todos para que todos juntos, a nivel de institución, podamos llegar a cubrir todas las aristas necesarias para poder aterrizar correctamente estos mensajes, ¿no? Los espacios donde lo podemos realizar también, pues son espacios diversos, ¿no? Desde las playas, los lugares, espacios abiertos, los parques, las plazas, los mercados, los centros comerciales, ¿no? Entonces, las instituciones mismas, ¿no? Los colegios, universidades, etcétera. Ahí hay unos ejemplos más de cómo hemos venido desarrollando estas campañas. Y finalmente, lo que buscamos es, a través de estas acciones de educación y cultura ambiental, buscamos el cambio de comportamiento de los ciudadanos, ¿no? De alguna forma, los ciudadanos conocemos, pero no actuamos mucho. Entonces, ¿qué tanto estamos contribuyendo a este desarrollo sostenible, ¿no? Y esta disminución de la contaminación? Entonces, podemos tener constantemente aprendizaje, información, jornadas de capacitación, lecturas, pero ¿qué tanto estamos actuando? Entonces, ¿qué rol juega esta educación ambiental hoy en día? Esa es la pregunta. Entonces, lo que tenemos que lograr entender las personas, especialmente los promotores comunitarios, es que tiene que haber estos espacios de encuentro, de relación, sentirse apropiados de un entorno público, un entorno de convivencia, ¿no? Donde podamos sentirnos orgullosos y sentirnos comprometidos al valor que se genera en la naturaleza, al valor que se genera por los servicios ecosistémicos, ¿no? Que todos formamos parte de una fórmula. Esa fórmula nos genera identidad como ciudadanos, identidad como pobladores de una comunidad, de una localidad, ¿no? De un distrito, de una provincia, de una región, ¿no? Entonces ahí es importante
que este compromiso ambiental se dé de persona a persona, ¿no? Y finalmente el reto es hacer que la persona se sienta el valor, ¿no? Para el valor importante, primordial, en todas esas estrategias de educación ambiental. Considerar a la persona como un elemento importante para focalizar cada una de las intervenciones, saber quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestros aspectos culturales, sociales, cuál es nuestra identidad, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a que se implemente correctamente cualquier acción de educación ambiental. Y para ello, obviamente, hay estrategias diversas de comunicación que ya Nicolás nos va a comentar. Eh, Sin embargo, no todas se desarrollan de la misma forma. Algunas estrategias de intervención van a depender mucho de dónde y qué problema queremos atacar, cubrir, ¿no? Y a qué persona o qué público específico vamos a abordar en un primer momento, en un segundo momento, y qué tanto vamos a medir en el tiempo, ¿no? Entonces, algunas estrategias de intervención o acciones de las estrategias de intervención son desarrollar jornadas de educación, hacer charlas o mini charlas, ¿no? Crear juegos didácticos a la ciudadanía para que participen, dar soporte audiovisual y señaléticas, crear guías de buenas prácticas ambientales, la entrega de merchandising, ¿no? En espacios, en eventos, ¿no? Definitivamente son formas en que nosotros podemos llevar el mensaje, interactuar con la población y hacerlos sentir parte justamente de esta identidad, ¿no? De esta interacción que queremos lograr. Hay que acompañar siempre esta campaña en medios y en redes sociales, ¿no? No solamente nuestras, sino también en las instituciones y los actores locales, empresas privadas, organizaciones sociales, ¿no? Que también universidades, colegios, que también para que todos refuercen los mismos mensajes. Y de todas maneras hay que organizar eventos de apertura, de cierre de campañas, donde sea un momento de congregar a las personas y que todos se sientan parte de esta intervención, ¿no? Cada vez que desarrollamos nosotros estas acciones, no debemos descuidar que el Perú es una mixtura de culturas, es una mixtura de, de tradiciones, ¿no? Y que esa diversidad cultural es lo que nos hace ricos como peruanos y hay que valorarlas en todo el proceso de elaboración de una campaña, ¿no? Entonces hay que incorporar los enfoques intercultural, intergeneracional y de género para que toda la población se sienta identificada. Y algunas formas de cómo hacerlo es, por ejemplo, que cuando hacemos las charlas, talleres y capacitaciones, adoptemos estos contenidos, ¿no? Estas tradiciones, que todos los enfoques aborden estas perspectivas específicas de generación y de género, ¿no? De una manera inclusiva, siempre y respetuosa. Que en las reuniones de asistencia técnica se escuche la voz de todas las personas, ¿no? De diversas generaciones, géneros y culturas, ¿no? Que en la implementación de estas jornadas de educación se promueva esa participación de todos los grupos, ¿no? Y que se conozca el perfil de los participantes y podamos entender un poco más cómo podemos aterrizar todas estas estrategias a nivel costa, sierra, selva, norte, centro, sur y diversas formas que podríamos eh, segmentar, ¿no? De alguna forma. Pero finalmente en cada lugar, Lima creo, entiendo que es una de las regiones más donde existe una multiculturalidad importantísima y el enfoque de interculturalidad no siempre se ve que sea tan efectivo su implementación, ¿no? Entonces es un reto muy grande. Mientras más población, mientras más diversidad, el reto es mayor. Y ahí es donde tenemos que ser muy sensibles al momento de hacer la implementación, el diseño y la implementación, ¿no? Cuando creemos estos materiales de educación, de difusión, ¿no? Siempre tienen que estar, respetar también, reflejar, ¿no? En los mensajes, en los formatos, las distintas lenguas, ¿no? Y todos estos tres enfoques. Y de lo mismo con las señaléticas, ¿no? Hay que buscar que estas señaléticas consideren de todas maneras a todas las edades, a las culturas. Hay que utilizar textos e imágenes muy, muy expresivas, ¿no? Inclusivas y de alguna forma multilingües en caso lo requiera. Entonces, esto como que unas cuantas pastillas como para que puedan entender que cualquier estrategia de intervención para que la educación ambiental llegue hacia la ciudadanía corresponde a todo un diseño que viene de atrás de instrumentos, políticas, y que lo que buscamos es
aterrizar o transformar estos mensajes, estos contenidos técnicos importantes con los que se podrían resolver algunos unos problemas ambientales que a todos nos afectan, hacia unos mensajes inclusivos, unos mensajes simples, unos mensajes que te motiven a la acción. Y entonces, ahora con lo que nos va a explicar Nicolás, seguramente vamos a cerrar todo este círculo de información, de conocimientos de cómo se implementan unas jornadas, unas campañas de educación ambiental. Y les agradezco y bueno, quedamos atentos para cualquier pregunta más adelante. Muchas gracias. Gracias, Heller. Bien, ahora vamos a dar pase a Nicolás Anton Díaz. Él es comunicador social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una especialización en dirección y gerencia de los sistemas de comunicación, así como diplomados en marketing, periodismo digital y gestión de multiplataformas. Su experiencia laboral se ha desarrollado en entidades públicas y privadas como Atento Perú, Aldeas Infantiles SOS Perú o Sinermin Management Science for Health Perú y el Ministerio del Ambiente, donde actualmente se desempeña como analista en comunicaciones de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental. Bienvenido, Nicolás. Es que no puedo ver linterna, voy a salir. Tu celular tiene que ser. Gracias, Marta. Quería probar si mi audio estaba funcionando, Sí. porque hubo también hay un detalle técnico, pero sí está bien el audio, ¿cierto? Sí, así es. Están. Muchas Por favor, gracias. antes de dar inicio, les voy a agradecer que a los participantes apaguen sus micros y sus cámaras, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Marta, por la bienvenida. Gracias a los participantes el día de hoy en esta exposición que hemos iniciado con Seller y que vamos a continuar ahora con unos conceptos adicionales. Voy a compartir la pantalla mientras vamos conversando respecto al tema. También me pueden confirmar si es que se ve correctamente la pantalla para Sí, continuar con la pero está exposición. todavía pequeño. Ahora ya está expandido, me parece. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces voy a, por un momento nada más, apagar la cámara para que corra bien la presentación por el tema a veces de las redes y continuamos. Bien. Entonces, ya habíamos tocado digamos, los comentarios de Seller el tema de esas orientaciones que hemos decidido compartir con ustedes el día de hoy con este marco de la comunicación ambiental, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que esta presentación va a cubrir algunos aspectos relacionados a la comunicación ambiental, pero también al tema de las campañas, de las estrategias que se vienen priorizando en el sector, ¿no? Y muchas de las cuales posiblemente ya son conocidas en el ámbito de aplicación durante lo que va del año, pero algunas de ellas también pueden continuar siendo implementadas según algunas características. Es por eso que el objetivo, nuevamente lo reiteramos, es de fortalecer las capacidades de ustedes como grupo de promotores ambientales comunitarios que están integrados necesariamente con los planes de trabajo, los programas municipales Educa, porque son, digamos, lo que fundamenta muchas de las intervenciones en los ámbitos de trabajo, en las zonas, en las localidades y sobre todo el trabajo que se hace con los públicos, con los diversos actores en las localidades. Esto es importantísimo porque vamos a ver qué tan relevantes son muchos de estos roles al momento de diseñar no solamente una estrategia, sino también cómo llego a implementar una campaña y qué componentes puedo tener yo conocidos como una campaña. Entonces, la idea es que podamos reconocer muchas de las prácticas que ya venimos haciendo. Posiblemente como promotores ambientales comunitarios ya tienen algunas iniciativas, ya han llevado adelante algunas iniciativas o han transformado algunos métodos innovadores respecto al tema de las campañas o algún tipo de acción. Y la idea es que puedan ustedes identificar muchas de estas prácticas para que puedan elevarlas o convertirlas en alguna estrategia posiblemente transversal en sus entidades o en el rol que tienen, digamos, según el rol que les toca protagonizar en la educación ambiental. Es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta qué conceptos previos vamos a manejar. Aquí sí vamos a tener posiblemente una parte bastante teórica, pero que es importante que podamos reforzar, porque en los conceptos previos siempre tenemos que entender que la comunicación ambiental facilita, ¿no? Es un proceso de desarrollo e intercambio de mensajes. Hay muchos actores, muchos autores que hablan sobre el tema, pero nos vamos a quedar con esta pequeña definición que nos da un poco también el proceso de desarrollo en el cual los mensajes que se intercambian entre los actores tienen un objetivo en común que es el de promover la extensión de conocimientos y comportamientos en pro del ambiente.
Es decir, para asegurar un cuidado del ambiente y sobre todo la sostenibilidad del mismo. Es decir, toda comunicación que se realice con ese objetivo, con ese interés, con ese afán, se considera como comunicación ambiental. Ahora, la comunicación ambiental por sí sola se debe nutrir de otros tipos de elementos para que pueda tener realmente un éxito, porque de alguna u otra manera todos tenemos la particularidad de poder hacer la comunicación ambiental. De una u otra manera difundimos, de una u otra manera participamos, de una u otra manera nos integramos a alguna iniciativa, a alguna actividad, o tenemos la posibilidad posiblemente de decidir sobre algún aspecto en específico relacionado al tema de cuidado y conservación del ambiente. Pero esto aisladamente no representa un gran impacto si es que la comunicación ambiental no se nutre de la educación ambiental. ¿Por qué? Porque la educación ambiental se complementa con la comunicación ambiental mediante la cual se permite generar un cambio de comportamiento, ¿no? Tenemos una base fundamentada en la Ley General del Ambiente en la cual la educación ambiental se considera como un proceso educativo integral, es decir, que genera conocimiento, actitud y valor y que de alguna manera busca actividades de forma ambientalmente adecuada, ¿no? Entonces, esta complementariedad que tiene tanto la educación y la cultura ambiental permite generar un cambio de comportamiento, que es a lo que se aspira. Estamos aspirando a un cambio de comportamiento que se fortalece con la comunicación ambiental. Entonces ahí nos damos cuenta de que ambos elementos, ambos conceptos deben convivir y se fortalecen uno a otro. Entonces cuando planteemos algún tipo de situación que querramos para modificar o mejorar un comportamiento ambiental, tenemos que tener en cuenta que la comunicación ambiental es un aliado estratégico y perfecto para que esto se pueda completar, o al menos para que se inicie algún tipo de complemento. Y ahí, cuando se trabaja este tipo de temas, aterrizamos estrategias. Es decir, tenemos la comunicación ambiental que fortalece la educación ambiental, y la educación ambiental ofrece elementos para que la comunicación ambiental pueda ser fructífera o exitosa, y esto tiene que aterrizarse necesariamente en una estrategia que puede ser efectivamente una estrategia de educación y comunicación ambiental. Aquí vemos que el concepto unifica ambos elementos, la educación y la comunicación, porque se puede generar una herramienta de planificación para perseguir precisamente un objetivo a través de la comunicación. Es decir, ya tenemos identificado la temática que vamos a generar o la problemática que vamos a abordar, lo complementamos con el tema de comunicación y nos debe generar una estrategia de intervención o una estrategia general o global para poder abordar una problemática o atender algún tipo determinado de tema ambiental en nuestra localidad. Entonces, hay varios ámbitos que se complementan ahí, pero deben siempre referirse a una estrategia. Un ejemplo muy conocido es la estrategia Perú Limpio, que es una estrategia que se diseñó en un tiempo determinado, que tuvo un proceso de crecimiento, empezó como una iniciativa, como una campaña, y luego se posicionó de tal manera que se estableció de forma transversal con muchos componentes, y uno de los cuales es la educación ambiental. Ese es un proceso natural, de alguna manera, en la cual la educación y la comunicación ambiental se complementan para generar una estrategia. Y esa estrategia se conforma o se viene a conformar como un gran sombrero, como un paraguas, bajo el cual vamos a generar una serie de elementos. Esos elementos son los que vamos a revisar en unos minutos más, pero sí hay que detenernos en esta parte porque la parte estratégica es importante porque de ahí nos permite conectarla con la planificación. Todos los planes que desarrollemos, desde el programa Educa, desde alguna iniciativa particular que haga con una entidad privada o pública, tienen que tener un componente estratégico necesariamente porque de ahí se desprenden lo que son incluso las mismas partes presupuestales, los plazos de ejecución, también las actividades, las tareas, es decir, todo lo que se planifica debe estar siempre ligado a una estrategia. Entonces, ahí es donde también se decanta lo que se hace en las estrategias, no cómo aplico, cómo quiero llegar a cumplir esa estrategia. Es a través de las campañas de educación y comunicación ambiental. Entonces, nos vamos dando cuenta de que estamos yendo de más hacia el detalle, ¿no? Digamos, de lo general hacia el detalle. Cuando hablamos de una campaña de educación y comunicación ambiental, estamos necesariamente obligados a que eso esté conectada con una estrategia. ¿No? Las campañas pueden ser iniciativas, pero lo ideal es que no estén desconectadas de una estrategia, sino que estén de alguna manera alimentando un objetivo general a través de una estrategia. Y estas campañas pueden empezar como una iniciativa muy particular, muy puntual posiblemente, pero lo que se tiene que hacer siempre es analizar hasta qué punto esa iniciativa puede elevarse a algo más estratégico, ¿no? Entonces, es por eso que hemos hecho este desarrollo un poco de más hacia el detalle, de lo general hacia el detalle, porque es importante que cuando escuchemos o visualicemos algún tipo de campaña, por ejemplo, el Salvaplayas, el Menos Plástico Más Vida, Recicla Ya, que son las campañas que se están liderando desde el sector, entendamos que esto proviene de algo más elevado, que es la estrategia, y, pues, y fortalece algún tipo de elemento estratégico mucho mayor, ¿no?
Y el objetivo específicamente de concientizar a la ciudadanía, sensibilizar, como a veces también se puede comentar, es en temáticas ambientales, ¿no? Que puede aplicarse en espacios virtuales, puede aplicarse en espacios presenciales y que sí o sí tiene una duración determinada. La característica de una campaña es que tiene que tener una duración determinada, porque si bien una estrategia puede ser de largo plazo, de largo aliento, de años vista, como se dice, dentro de ese periodo de tiempo debemos complementar la estrategia con diversos tipos de campaña. Puede ser que una campaña me funcione un determinado tiempo del año, apuntando al objetivo principal, pero luego esa campaña la puedo evolucionar, la puedo modificar, la puedo retroalimentar o reformular para que se convierta en algo mucho más específico, o más efectivo, o más eficiente. ¿Por qué? Porque las campañas, como vamos a ver más adelante, tienen un proceso de crecimiento, pero también tienen un proceso de cierre. ¿No? No todas las campañas, si hablamos sobre todo de comunicación ambiental y de educación ambiental, no permanecen constantes todo un tiempo. Es decir, es importante que el factor humano intervenga para la evaluación de la campaña y para la retroalimentación y para la reformulación muchas veces de las campañas. Entonces aquí ya entramos a un factor móvil, un factor donde se complementan mucho los aprendizajes que se puedan obtener tanto en las localidades como también con los actores. Vamos a ver ese detalle más adelante, pero también es importante que les pueda mencionar lo que es un evento de educación y comunicación ambiental que está ligado a una campaña, ¿no? A veces no tenemos muy claro, muy definido que en qué momento un evento de educación ambiental o de comunicación ambiental complementa a una campaña. La definición sencilla que podemos transmitir es que es una actividad que puede ser virtual o presencial, que implica el desarrollo de un conjunto de tareas, pero que esas tareas tienen que estar relacionadas siempre con una campaña. Por ejemplo, si hacemos un festival, ¿no? Si hacemos un webinar, le debemos dar siempre una connotación o una conexión con una campaña principal que estemos en ese momento fomentando. Porque si es un webinario o un festival, siempre va a tener una temática, que puede ser, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, que puede ser, por ejemplo, el aire limpio, puede ser la biodiversidad. Eso debe estar conectado siempre con una campaña principal, para que no se sienta desconectado o no se perciba desconectado. Entonces ahora vamos a ver luego también cómo el tema de los elementos que componen una campaña ayudan para que se pueda entender o para que el público al que vamos a dirigirnos pueda comprender que está todo conectado y que hay una sola línea de gestión o de trabajo respecto a lo demás, ¿no? Es importante que estos eventos de educación y comunicación ambiental estén siempre relacionados a una campaña, así como también las acciones, porque podemos también tener acciones muy puntuales, muy precisas o muy detalladas, que pueden ser capacitaciones, pueden ser intervenciones en algún espacio público, y son actividades específicas, como lo menciona un poco la definición, y promueve efectivamente que adquiramos o traslademos conocimiento a algún tipo de público en específico para precisamente apuntalar las actividades y comportamiento ambientalmente responsable en algunos casos. Aquí, por ejemplo, tenemos elaboraciones de herramientas como videos, talleres, por ejemplo, para fomentar el reciclaje, asistencias técnicas sobre algún tema de consumo responsable, que son acciones que están conectadas necesariamente con una campaña y esa campaña conectada necesariamente con una estrategia. Entonces, de ahí viene un poco el hilo conductor de que cada acción que pensemos, que planifiquemos, tiene que tener también esa característica, es decir, que esté conectada con una campaña más transversal, por así decirlo, ¿no? Y siempre pensando en el tema de temporalidad, porque es diferente hacer una actividad o una acción puntual según también el público y según también el espacio o el periodo de tiempo en el cual lo vamos a hacer. Sobre todo si, por ejemplo, apuntamos a públicos como el público escolar, el público universitario o los mismos vecinos, ¿no? Las juntas directivas, por ejemplo, de alguna localidad u otro tipo de aliados que estén en nuestras zonas de intervención. Entonces, viendo ya este detalle o estos, digamos, conceptos previos, es importante que también tengamos en cuenta, ya yendo un poco más al detalle de la experiencia misma de cómo visualizamos una campaña de educación y comunicación ambiental digamos, en el día a día, y cómo esto también tiene que estar considerado dentro de su planificación, de los planes de trabajo que se armen, que se estén armando o reelaborando o planteando, por ejemplo, en el plan Educa, por poner un ejemplo. Debe de considerarse siempre unas pautas que vamos a recomendar. Estas pautas son pasos que pueden tener líneas intermedias siempre. Puede haber dentro de cada uno de estos pasos muchos elementos internos o se puede desglosar, pero lo básico que recomendamos siempre es cuando pensemos en la preparación de una campaña, es la planificación como el proceso de elaboración y de colocación de todos los elementos que vamos a abordar dentro de la campaña
para luego pasar a la implementación, porque muchas veces la implementación nos gana y lo ponemos muy por delante a veces de la planificación o juntamos ambos procesos por un tema de tiempos, de presupuesto en algunos casos. Pero sí es importante que tengamos un espacio propio para la planificación, porque eso nos permite incluso analizar desde los públicos que vamos a abordar hasta dónde queremos llegar con esta campaña. Entonces es importante que antes de implementar tengamos muy en cuenta qué es lo que queremos con esta campaña. Y sobre todo otro factor importante es el de la medición. Muchas veces solamente contemplamos el armado y la ejecución de la campaña, pero no pensamos en qué elementos voy a recabar o voy a elaborar en la implementación para yo poder medir o para que podamos medir esta campaña o esta actividad, por así decirlo. Entonces es importante que contemplemos siempre el tema de la medición. Vamos a ver qué factores por llamarlos indicadores, así decirlo, de medición, se puede entender y que no son, digamos, no son ajenos a lo que en el día a día se puede encontrar, ¿no? Es decir, no es algo tan difícil de buscar, pero sí es importante que lo consideremos desde un primer momento, porque solo así podremos reevaluar, podemos replantear o podremos redirigir posiblemente nuestra campaña hacia el objetivo que nos hemos planteado. Posiblemente hemos empezado una campaña con un objetivo determinado o ya pensado, y cuando lo implementamos nos damos cuenta que estamos logrando otros elementos más o de repente nos estamos alejando del objetivo principal. Es por eso que hay que tener el factor de medición, porque siempre recomendamos también el cuarto punto, que es el punto también en el cual tratamos de trasladar el concepto de sostenibilidad. Es decir, lo que elaboremos, lo que generemos, tenemos que siempre pensar en qué tan sostenible va a ser. No solamente en un factor de tiempo, sino también en un factor de ejecución. Si lo planificamos como algo que va a ser sostenible en el tiempo, tenemos que tener claro hasta qué momento va a llegar. No solamente como una fecha de cierre, una fecha de fin, sino hasta qué punto por así decirlo, concepto o trabajo que voy a generar con la comunidad, con la localidad, con un público determinado, va a poder ser sostenible en el tiempo. Pero lo ideal es que cuando generamos una campaña, cuando generamos alguna actividad, el público se apropie de ella, ¿no? De alguna manera, cuando se genera una campaña, una actividad, debemos desprendernos de ese elemento creador o de implementador para lograr que el público se apropie de esta campaña o la interiorice o la conceptualice con sus propios elementos, porque de esa manera es donde aseguramos la sostenibilidad, porque así aseguramos que estos públicos van a poder llevar adelante acciones mucho más diversas, mucho más profundas respecto a un tema en específico. Entonces siempre tengamos en cuenta el tema de la sostenibilidad, que a veces por el día a día, por la premura de las metas o de los retos que se tienen, posiblemente no los tenemos en cuenta y cambiamos de campaña de repente de un momento a otro sin pensar en la sostenibilidad de lo que acabamos de completar o culminar con un éxito relativamente determinado, ¿no? Todo eso mucho, mucho depende de cómo reevaluemos o replanteemos las campañas. Entonces, ya yendo un poco al detalle, viendo al tema de qué elementos debemos considerar para planificar, acá hay muchas fases que hay mucha literatura con respecto a las fases de una planificación, pero hemos querido aquí un poquito rescatar elementos principales o que no deberían dejarse de lado, porque ustedes pueden incorporar muchos más elementos o de repente identificar ya algunos elementos que estamos mencionando ahora para también relacionarlo con lo que ustedes trabajan en sus planificaciones, por ejemplo, ¿no? O en las ideas que tengan de algún tipo de campaña, precisamente. Lo que tiene que haber siempre es un objetivo. Es decir, ¿qué es lo que voy a atacar? ¿Qué problemática voy a abordar? ¿Qué temática relacionada a la problemática voy a generar? Por ejemplo, el consumo responsable, por ejemplo, la generación de plástico en un grupo determinado de personas, en un determinado sector del distrito, o de repente en una determinada zona donde hay un comercio fuerte, ¿no? Debe haber siempre un objetivo relacionado a lo que queremos con la campaña, porque estos objetivos siempre tienen que ser alcanzables y medibles, ¿no? Ahí viene un poco la conexión con la parte de medir, ¿no? El punto 3 que veíamos en el esquema anterior. Porque de alguna manera, si buscamos que este objetivo sea alcanzable y medible, podemos también plantear actividades dentro de la campaña más puntuales, más precisas, que nos den resultados más objetivos, por así decirlo. Entonces, definamos objetivos, pero siempre aspirando a poder recuperar información de lo que vamos a armar, lo que vamos a organizar, lo que vamos a implementar, para que el público objetivo, que es un elemento importante, también nos proporcione esa información. Porque es importante que el público objetivo, así sea un público objetivo nuevo o ya trabajado, por así decirlo, en una campaña, siempre va a generar conocimiento. Trabajar con los públicos objetivos siempre nos va a generar una retroalimentación, un feedback o un ida y vuelta con respecto a
a cómo ellos perciben o van a percibir las campañas. Es por eso que tenemos que tener muy identificado qué público vamos a abordar. Puede ser un público general, pero sí es recomendable que dentro de este público general que determinemos haya siempre perfiles. Puede ser que sean estudiantes, puede ser que sean comerciantes, como les mencionaba, de una zona determinada, de un grupo comercial en una zona determinada del distrito, o estudiantes de algunos colegios en específico, en unas edades determinadas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que vayamos un poquito más al detalle. Yo entiendo que a veces solamente cubrimos lo que es ciudadanía en general, pero tratemos también de especificar si vamos a intervenir con una actividad dentro de esa campaña hacia un público determinado. De repente mi campaña es para público general, obviamente, pero de repente dentro de esa campaña puedo tener actividades o acciones para comerciantes, para estudiantes, pero siempre bajo el mismo paraguas de la campaña, ¿no? Ese es un poco el tema de elegir los públicos objetivos que voy a poder abordar. Y sobre todo también definir el tipo de actividad que voy a realizar dentro de las campañas. Si son actividades digitales, si son actividades presenciales, ¿no? Con un poco la incorporación del tema digital, el alcance de algunos grupos etarios como jóvenes, estudiantes que utilizan más las redes sociales posiblemente, tendría que incorporar alguna actividad digital utilizando elementos digitales, pero sin dejar de lado la parte presencial. Lo que recomendamos siempre es que abordemos posiblemente ambos ámbitos, salvo que la problemática sea muy específica, muy puntual y que de repente lleguemos al análisis de que se debe abordar a partir de la presencialidad, ¿no? Pero sí es importante que el tipo de actividad quede definido en la planificación, porque luego, cuando estamos implementando, lo que no debería pasar es que decir, nos olvidamos de agregar esto, ¿no? Es decir, nos olvidamos de considerar este elemento dentro de las actividades. Lo importante es tener todas las actividades ya al menos mapeadas de lo que se va a realizar. Dentro de la planificación también está cómo organizar la actividad, es decir, pensar en la organización de la actividad, elegir los medios de comunicación y difusión que voy a utilizar para la comunicación ambiental y definir los indicadores de medición. Estos tres elementos son complementarios en la planificación, pueden ir juntos incluso en algunos casos, pero siempre hay que tener en cuenta de que esto nos va a permitir también de forma transversal conseguir elementos para hacer sostenible la campaña. Desde la planificación nosotros podemos identificar si la campaña puede hacerse sostenible de una u otra manera. Es por eso que cuando organicemos la actividad que tengamos pensada para la campaña posiblemente, o para la campaña en sí, debemos definir ya temporalidades, fechas, lugares, participantes, si voy a usar aliados, si voy a contar con voluntarios, qué tipo de branding o, digamos, uso de marcas voy a colocar, si voy a usar marcas de algún tipo, qué programas, el programa de materiales educativos de la actividad, ¿no? Qué materiales educativos voy a usar en la actividad, qué aliados voy a convocar, si voy a contar también con la participación de la ciudadanía o solamente con aliados de algún determinado lugar. Los medios de comunicación, como les mencionaba hace un rato, podemos encontrar desde lo que es online a través de las redes sociales y páginas web hasta lo que es offline a través de la difusión en programas radiales locales, televisión local, prensa escrita, lo que es paneles, impresiones, gigantografías, una serie de elementos que son ya los canales directamente de comunicación para difusión. Y otros que son los medios alternativos, ¿no? Posiblemente algunos circuitos cerrados, perifoneos en mercados o acciones de BTL que son ya más específicos posiblemente para el tema publicitario. Pero tengamos en cuenta que la elección de estos medios de comunicación y difusión también deben estar considerados desde la planificación, ¿no? Un poco la reflexión en esta parte es que tengamos en cuenta que desde la planificación tenemos que saber qué medios vamos a usar y cuáles no vamos a usar posiblemente, ¿no? Pero en realidad la idea no es incorporar sobre la marcha, sino tener ya ser conscientes de qué medios de comunicación vamos a usar para difundir la campaña o la actividad. Y también eso va relacionado con la definición de indicadores de medición, porque estos elementos de la difusión, de la actividad, la organización misma, nos generan indicadores. Es decir, si voy a generar una campaña en redes sociales, tendría que considerar como un indicador de éxito o de algún tipo de llamamiento lo que es las reacciones en las redes sociales, posiblemente. Si genero una pauta en medios de comunicación en la cual logro que una radio local, una televisora local me difunda una campaña, un spot, una serie de entrevistas a mis voceros, también esas apariciones en medios de comunicación, así sean nacionales o locales, también generan una numeración, una métrica que nos permitirá indicar o definir si nuestra campaña ha tenido alcance o ha tenido mediano o el éxito. Y también cuando tenemos el cronograma de actividades de una campaña también nos da insumos
sobre la participación en las actividades, sobre la frecuencia de participación, sobre si han participado una cantidad de aliados determinado o una cantidad de población o ciudadanía en particular. Todos los elementos tienen que tenerse en cuenta. Si es que establezco, por ejemplo, una actividad en la cual convoco a la ciudadanía en general, debo tener una dinámica en la cual yo pueda medir cuántas personas participaron o de qué manera las personas recibieron la información que estoy trasladando en esa acción relacionada con la campaña. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco los elementos que pueden considerarse en la parte de planificación. Pueden haber más elementos, pero los que les mencionaba son algunos que les van a ayudar de alguna manera a conectar con la manera en la cual vamos a recoger también información y a la cual vamos a poder implementar. Es por eso que el segundo momento, que es la implementación, que es lo que a veces nos preocupa mucho más, ¿no? Es decir, ya la implementación, la ejecución misma de la campaña, debe pasar por este paso previo de planificación, ¿no? Pero si hablamos de implementar netamente, debemos pensar si vamos a implementar en la parte digital o en la parte presencial. En la parte digital, la implementación parte ya desde la publicación en redes sociales, por ejemplo, de algún tipo de contenido, posteos, videos o algunas gráficas que generemos. También es importante que en la implementación se considere la ejecución de alianzas con otros medios digitales para que apoyen la campaña. Cuando a veces tenemos esas alianzas para alguna actividad en específico, deberíamos tener también alianzas con las redes sociales de estas instituciones, es decir, para que en conjunto se pueda hablar sobre la campaña, difundir la campaña y no esperar el momento final para recién hacer esa coordinación, ¿no? Es importante que la implementación se considere eso. Y en la parte presencial, la implementación tiene que ver con la preparación de zonas en las cuales se va a intervenir con materiales informativos y de información o sensibilización, organización de voluntarios o promotores, ejecutar programas establecidos para los eventos, ¿no? Dar soporte a los voceros institucionales con los mensajes clave, realizar registro fotográfico y de video. Es importante recuperar toda esa información que se genera o ese conocimiento que se genera a nivel gráfico y audiovisual. Y también ejecutar alianzas con medios locales que apoyen la campaña. ¿Por qué? Porque en la implementación, los medios locales, los medios nacionales en algunos casos, funcionan como aliado, funcionan como rebotador de la información, porque así nos permite también que se traslade a un público mucho mayor esa ejecución que estoy haciendo, esa implementación que estoy haciendo de lo que he planificado. Entonces hay que tener en cuenta que en la implementación digital o presencial hay elementos que deben funcionar ya como parte de la implementación, pero que, como vimos hace un momento, se puede plantear desde la planificación. ¿De acuerdo? Otra parte también de la tercera parte, por así decirlo, es la medición. Y en la parte de medir tenemos que tener en cuenta que para medir tanto lo digital como lo presencial hay indicadores diversos. Por ejemplo, en lo digital hacíamos una reflexión hace un momento, el número de reacciones a publicaciones de redes sociales, el número de publicaciones también realizadas, mismo a través de una parrilla de contenidos, que eso se coordina con los que manejan las redes sociales institucionales. Y en la parte presencial, indicadores de medición pueden ser organizaciones porque han participado en la convocatoria que hemos hecho, número de voluntarios que hemos capacitado, que hemos generado como sensibilizadores para la población o ciudadanía, la misma ciudadanía que participa, o por ejemplo algún tipo de residuos recolectados o residuos que se puedan valorizar según el tipo de campaña. Por ejemplo, si es una campaña de consumo responsable o de recuperación de residuos o de reciclaje. Entonces, hay que tener en cuenta que esos datos, esos números, parten siempre de lo que hemos planificado, ¿no? Para llegar a esta parte de la medición debemos haber considerado elementos dentro de la planificación, ¿no? Aquí son como ejemplos así sueltos de cómo se puede recuperar información dentro de lo que hemos ya planificado. Y finalmente, la sostenibilidad es a veces lo que no pensamos o no consideramos desde un inicio o no lo tenemos en cuenta. Es un factor importante porque, si se dan cuenta, atraviesa todo lo que hemos ya pensado, planificado e implementado. Es decir, atraviesa lo que es la consolidación de resultados, porque tenemos siempre resultados de lo que hemos generado, ¿no? Cómo estos resultados se informan, cómo se difunden, y también cómo estos resultados nos permiten evaluar y programar. Es decir, con los resultados ya evidenciados, por así decirlo, lo importante es que podamos hacer una suerte de sistematización, no tan elaborada posiblemente, pero en la cual sí podamos informar, destacando qué logros hemos tenido con ese tipo de campaña, sobre todo qué medios hemos usado para ellos, y eso nos permitirá analizar los resultados de la campaña o actividad, para que eso nos permita programar nuevas intervenciones bajo este modelo o con un modelo mejorado. ¿De acuerdo? Es decir, si yo he intervenido en un espacio, por así decirlo, en un mercado o en un colegio, y esto me ha generado información, insumos para yo digamos, evaluar
y yo quiero que esta actividad, campaña, se permanezca o se dé sostenibilidad en otro espacio, uso esa información para poder evaluar y analizar qué aspectos puedo mejorar para el siguiente momento de la misma campaña, con otra actividad. Entonces, la sostenibilidad está conectada con eso, es decir, no solamente es terminar una actividad y cerrarla así, sino coger elementos de lo que se ha resultado de esa actividad y utilizarlos para una nueva intervención, ¿no? ¿Qué mejoras debe haber? ¿Qué mejoras puedo incorporar? ¿O qué salto puedo dar a nivel de evolución de la campaña misma, ¿no? Eso es generar sostenibilidad, porque también nos permite darnos cuenta de en qué fase el público al cual estamos abordando puede apropiarse también de la actividad. Si, por ejemplo, hacemos formación de voluntarios o de promotores en un mercado, en un centro comercial, en un espacio público, y juntamos y damos información o potenciamos alguna habilidad o conocimiento en un público determinado, podríamos convertir a esos públicos en aliados a nivel de la educación ambiental. Es decir, proporcionarles información para que ellos mismos generen la sostenibilidad de esa campaña en su espacio, para que nosotros no tengamos que volver constantemente a repetir la información, sino que ellos mismos se apropien de la información y la mantengan y la sostengan constantemente, ¿no? Y así podemos generar diversas grupos que nos ayuden con la sostenibilidad de la campaña. Entonces, pero eso no se puede hacer si es que no tenemos datos o resultados que nos permitan analizar hasta qué punto hemos logrado algún tipo de consolidación o estemos proyectando algún tipo de consolidación. Directamente lo que no se puede evaluar en estas fases de la campaña es los cambios de comportamiento, eso todavía no se puede evaluar, pero sí se puede de alguna manera evaluar qué tanta información reciben las personas y qué tanto comprenden la información que estamos emitiendo o difundiendo o trasladando. De repente, a nivel del análisis, encontramos que hay otros elementos que son de interés de este público. De repente ellos necesitan información más gráfica, de repente necesitan información más audiovisual, de repente con un spot radial se consolida mejor, de repente utilizando los medios alternativos como los perifoneos, el perifoneo en mercados o algún tipo de elemento alternativo o algún panel informativo. ¿No se dan cuenta? Son elementos que dentro de la experiencia misma las identificamos o las hemos planificado, pero en la ejecución es donde validamos si realmente funcionan y lo importante es recoger esa información. No dejarlo en el espacio, no dejarlo en la implementación, sino que eso forme parte de la recuperación de información que vamos a hacer para analizar la campaña o los resultados de la campaña y proponer mejoras o llevarlo a otro ambiente en el cual podamos encontrar más elementos. Entonces, ahí de esa manera está relacionado. Entonces, dentro de los ejemplos que se han aplicado en campañas, por así decirlo, transversales, ya como parte del sector, hay campañas que posiblemente las han escuchado algunos sentidos en los medios de comunicación o también porque hemos compartido posiblemente mucha información con las municipalidades en las cuales también ustedes participan. Tenemos, por ejemplo, la campaña Menos Plástico, Más Vida, que tiene esos componentes en la cual se busca la participación de entidades públicas y privadas para que apoyen en la campaña, no solamente de una forma nominal o una forma externa, sino que incorporen elementos de la campaña en su práctica como organización. Y de alguna manera lo que se busca con Menos Plástico, Más Vida es que las entidades que se han mostrado, que están apoyando actualmente, puedan también incorporar estas mejoras en su organización, en sus trabajadores y por ende en las actividades que realicen ellos de consumo responsable o, por ejemplo, de sostenibilidad misma relacionada a lo que es la responsabilidad social. Entonces, posiblemente sí encontramos ahí aliados que se puedan incorporar o que puedan incorporar esta campaña y hacerla sostenible por sí mismos, ¿no? Hacerlo sostenible en el tiempo. En el caso de las intervenciones, por ejemplo, vemos ahí algunas fotografías de lo que fue el Salvaplayas, de lo que es también alguna intervención de Menos Plástico, Más Vida en mercados, en supermercados, y también algunas acciones de Recicla Ya con espacios públicos, en algunas ferias, en algunas intervenciones con municipalidades. Y estas fotos lo que nos dan a graficar, por así decirlo, son acciones que son parte de campañas. Y cómo esas acciones están identificadas en públicos determinados. Vemos ahí públicos que son consumidores de centros comerciales, vemos públicos que son veraneantes posiblemente, ¿no? Y vemos también públicos que tienen interacción con diversas entidades, ¿no? Por ejemplo, vemos escolares también que están relacionados con una potencialidad para trasladar la información de una forma más directa, más práctica, más sencilla. Si nos damos cuenta, son ejemplos que nos dan un poco el mapa general de cómo las campañas pueden incluir muchos públicos, pero cada público diferenciado según un contenido en particular, ¿no? Esa es un poco la idea de los ejemplos. Entonces,
En esta parte, sí quería propicio mencionarles las campañas que se están priorizando por parte del sector, porque esto es para también que tengan ustedes una referencia y esta referencia les permita encontrar o cómo incorporar también lo que ustedes vienen haciendo a las campañas que del sector se están promoviendo. O de repente cómo pueden ustedes generar una equivalencia o generar alguna iniciativa que esté relacionada también a estas campañas, ¿no? Pero es importante que ustedes lo conozcan porque son las acciones que están relacionadas con campañas que vamos a manejar que hemos manejado durante este año y que vamos a seguir constantemente reforzando a nivel informativo y a nivel de difusión. Y sobre todo porque estas campañas tienen elementos que ya vienen de estrategias para que buscan precisamente algún tipo de cambio de comportamiento, que están conectadas con ya las partes, las leyes, ¿no? que se fomentan desde el Ministerio del Ambiente y que tienen unos objetivos muy precisos, ¿no? En el caso de las campañas que tenemos actualmente, como priorizadas, tenemos la campaña Salva Playas, que fue la que se inició a inicios de año, Menos Plástico, Más Vida, que es la que venimos constantemente de forma latente difundiendo, Recicla Ya, que también tiene ese componente de difusión constante, y próximamente se va a relanzar la actividad Trae tu RAE, o la campaña, mejor dicho, Trae tu RAE. Esta campaña que está relacionada con el manejo adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos considerados como RAE. Entonces, son esos 4 temas, que son en realidad campañas, bajo los cuales vamos a generar una serie de actividades, o venimos generando una serie de actividades, y que posiblemente ustedes ya han participado de muchas de ellas. Las municipalidades, gobiernos regionales, empresas privadas se sumen a estas campañas y contribuyan a una gestión ambiental sostenible, pero que se hagan, que se incorporen como propias de ellos, ¿no? No solamente esperar que el sector o el ministerio lo realice, sino buscamos la sinergia de las entidades públicas y privadas para que se apropien de estas campañas y puedan ellos llevar adelante acciones planificadas en un corto o mediano plazo para fortalecerlas, fortalecer la implementación en diversos públicos. Entonces, vamos un poco a mencionarles cuáles son los enfoques de estas campañas. ¿Por qué? Porque al repasar estos enfoques, ustedes van a poder identificar cómo el factor de problemática, de objetivo y de ámbito de intervención son fundamentales para que se pueda tener una suerte de medición o de éxito de estas campañas. Eso que, por ponerle el ejemplo de Salva Playas, aborda una problemática en específico, que es el tema de las playas y la contaminación de las playas, porque son efectivamente el hábitat de miles de especies, que también como espacios de esparcimiento de millones de peruanos y peruanas que las utilizan, ¿no? Como medio de integración, de visitas familiares, de entretenimiento, pero que son zonas que están en peligro constante por la contaminación, por la acumulación de residuos, de la acción humana y también por la suerte del el mal manejo de los residuos o del consumo que no es responsable en algunos casos. Entonces, cuando hay un exceso de consumo, por ejemplo, de plástico o un mal manejo de los residuos sólidos, el hábitat como el de la playa o los ríos incluso, o las lagunas o los lagos, se ve afectado en una gran medida, ¿no? También el tema de contaminación, por así decirlo, por algún tipo de hidrocarburo o sobreexplotación de especies. Entonces, tengamos en cuenta que esa es la problemática. Entonces, ¿cómo la problemática nos lleva a una planificación de objetivos, ¿no? La problemática misma nos debe llevar a una planificación de objetivos que son, en el caso de Salva Playas, promover el adecuado manejo de los residuos sólidos y la reducción del plástico a un solo uso en las playas. ¿Cómo llegamos a esta conclusión para elaborar el objetivo? A través de la problemática. Tenemos la problemática identificada y lo que tenemos que hacer es cómo, a través de la educación y la comunicación ambiental, podemos construir un objetivo que pueda permitir que se realicen acciones de educación e información ambiental dirigidas a la ciudadanía que acude a las playas, a aquellos públicos que tienen algún tipo de acción o actividad económica en las playas. Por ejemplo, los pescadores, los comerciantes, los vendedores, los restaurantes, pero también a quienes usan la playa como zona por ejemplo, de deporte o de entretenimiento. Entonces, si se dan cuenta, en los objetivos también estamos planteando a qué público vamos a abordar. ¿Qué público es el que vamos a considerar como actor principal para que no solamente ellos reciban la información de forma pasiva, sino que formen parte de la interacción de la información? Entonces es importante que cuando definamos objetivos, en este ejemplo Salvar Playas está un poco más evidente, partimos la problemática, vamos al objetivo del manejo adecuado de residuos sólidos y reducción de plástico en un solo uso, y debo incorporar a los actores que tienen que ver con el ámbito de playa para que ellos puedan ayudarnos a trabajar estos contenidos y efectivamente trabajar mensajes clave con ellos. Los mensajes clave de una campaña
se logran luego de un análisis y de aterrizar muchos conceptos, pero se aplican precisamente para trasladar los mensajes de una campaña a algo más sencillo, que ustedes posiblemente ya ven en algunas gráficas, en alguna publicidad, en algún video. Muchas veces se le considera como un eslogan posiblemente, o como un mensaje de marca, pero para llegar a este mensaje clave debe haber un conocimiento y un análisis previo de muchas acciones similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mensajes clave de Salvaplayas son: al finalizar tu día en la playa, recoge tus residuos y colócalos correctamente en los tachos diferenciados, sea un salvaplayas. Aquí, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar que estamos haciendo partícipe a los públicos que utilizan la playa de mejorar su comportamiento ambiental recogiendo los residuos y colocándolos en tachos diferenciados. Esto es algo intencionado específicamente para que logremos un cambio de comportamiento. Por ejemplo, si no encuentras un tacho cercano, lleva a tu casa los residuos para no botarlos en la playa. Eso es un comportamiento que está analizado de una manera porque se ve que muchas personas dejan los residuos en la playa o dejan la bolsa con sus residuos enterrados en la arena. Eso es porque se ha identificado esos elementos que son constantes como una actitud de los ciudadanos que van a la playa o de los comerciantes que trabajan en la playa, y lo que buscamos es, con un mensaje clave, atacarlo y reforzarlo para que se genere un cambio en ese comportamiento. Entonces, mientras más repitamos los mensajes clave, mientras más los posicionemos, mientras más los usemos en las gráficas, en los videos, en los discursos que se dan, por ejemplo, por parte de los voceros, es mucho más seguro que pueda quedarse en el imaginario de las personas y se pueda trasladar esto a resultados que se puedan en un tiempo medir, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el tema de las bolsas de tela para llevar artículos de verano, no usar las bolsas de plástico de un solo uso, por así decirlo, y como también los elementos contaminantes como cañitas, platos descartables o vasos descartables son altamente contaminantes para la playa. Entonces, evitando o buscando que se evite este tipo de elementos. Y como toda campaña, Salva Playas tiene un ámbito de implementación, ¿no? Hemos visto el tema de los actores, qué actores son, pero también el tema del ámbito de implementación. O sea, se implementa en el litoral peruano, pero también se implementa o se puede implementar en ríos porque son cuerpos de agua. Si vemos, nos damos cuenta en la foto, el comportamiento en ríos y en lagos es similar al comportamiento de un bañista o de un comerciante en una playa del litoral. Entonces, no hay diferencia en el tratamiento que se puede hacer, en el contenido que se puede hacer para un cuerpo de agua, ¿no? Cuando manejamos campañas para cuerpos de agua, salvaplayas puede aplicarse perfectamente en un lago o laguna o en un río que tenga afluencia de personas que van a divertirse, que van a hacer algún deporte o que van a realizar algún tipo de actividad comercial. ¿Correcto? Entonces, ese es un ejemplo de cómo desde una concepción de campaña se logra llegar a un ámbito de implementación, y lo que viene luego, claro, es la planificación. ¿Cómo planifico? ¿Qué actividades voy a colocar en esta planificación? Lo que vimos hace un momento, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es de Menos Plástico Más Vida, que es la que hemos reforzado durante más tiempo en este año y que efectivamente también tiene esta problemática, la problemática del consumo responsable a través del excesivo consumo de plástico, pero nos vamos digamos, relacionar netamente con el plástico de un solo uso. Pero de todas maneras, el consumo de plástico es muy alto, ¿no? De todo tipo de plástico, y como esta degradación lenta del plástico está ya dándonos problemas con el tema de salud de diversas especies, también la nuestra, con el concepto de microplástico, que son esos elementos que ya forman parte muchas veces de las dietas de los peces y animales y que también están causando daños a la salud del ser humano. Entonces, tengamos en cuenta que esta problemática del microplástico nos permite llevar a un objetivo o llegar a un objetivo con respecto a la reducción del plástico de un solo uso, que está conectado con la ley 30884. Entonces, esta campaña tiene esa doble ventaja en la cual tenemos un objetivo para reducción del plástico de un solo uso, pero conectado con una prohibición del consumo de plástico de un solo uso. La campaña está abocada o atacando netamente a elementos como Tecnopor, plástico de un solo uso y también las cañitas. Son tres elementos que son digamos, los que más se encuentran incluso en las playas, por poner algún tipo de comparación con la campaña de Salva Playas, ¿no? Pero en el caso de Menos Plástico Más Vida, estamos hablando de algo constante, es decir, el consumo responsable de bienes y servicios de los cuales debemos reducir el consumo de plástico de un solo uso. Y para ello se fomenta que una parte de los objetivos esté abocado a la utilización de productos alternativos al plástico, ¿no? Cuando pensamos en Menos Plástico Más Vida, estamos hablando de prohibición de plástico, pero también alternativas al plástico de un solo uso. No solamente la prohibición, sino también buscar la opción de alternativas para que el mismo público tome decisiones respecto a su consumo. Es decir, la decisión de ir al mercado, al supermercado, con una bolsa de tela o un carrito de compras, en lugar de ir a un supermercado o mercado a pedir 5 o 6 bolsas que
llevar a casa y que posiblemente luego termine desechando. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el planteamiento de un objetivo, ¿no?, en relación a una campaña a otra. Es por eso que también en Menos Plástico, Más Vida, los mensajes clave que se aterrizan van específicamente a resumir lo que queremos que el público genere o mejore como comportamiento ambiental, que es cuando realizo mis compras, llevo mis propias bolsas de tela o reutilizables y evito comprar y usar bolsas de plástico en un solo uso. Esta sola mensaje o esta sola acción es bastante potente para lo que buscamos en el cambio de comportamiento de una persona. Es decir, la decisión como consumidor para cambiar mi hábito de no usar bolsas y de llenarme de bolsas de plástico en un solo uso, ¿no? Igual, cuando compro comida por delivery, podría ser un comportamiento responsable, de consumidor responsable, que yo efectivamente utilice servicios de restaurantes o de consumo de bienes que no usen Tecnopor y que no usen sobreempaque de plástico, por ejemplo. Esa decisión de consumo responsable, es la que también se fomenta en los mensajes clave. También cuando compro una bebida en un restaurante, en un puesto de atención, en un kiosco, lo que pueda hacer, debo evitar el uso de sorbetes o no pedir el sorbete y si me lo dan, no recibirlo. Entonces, esa actitud o ese cambio de comportamiento es el que se busca, ¿no?, en el tema de Menos Plástico, Más Vida. Y el ámbito de implementación de Menos Plástico, Más Vida, también en el cual se identifica dónde vamos a abordar, dónde se puede abordar. Les comentaba un poco que puede abordarse en muchos públicos, pero también aquí básicamente es trabajar con mercados, comercios, universidades y colegios que son generadores de bienes, ¿no?, y de consumo, y por ejemplo algunos eventos masivos, algunas ferias donde tengo una gran cantidad de acción comercial o actividad comercial y una gran cantidad de consumidores que acuden a estos lugares para algún bien, algún servicio. Si se dan cuenta, son ámbitos de implementación que puedo considerar yo dentro de mi planificación, porque si tengo, por ejemplo, un evento masivo, un concierto, una actividad económica muy fuerte, donde voy a ver mucha comercio, mucha generación de oferta de bienes y servicios, evidentemente ahí hay una potencialidad de implementar una campaña como la de Menos Plástico, Más Vida, porque va a haber generación de plástico en un solo uso posiblemente y puede haber mucho consumo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso es por ponerles un ejemplo de cómo se entiende el ámbito de implementación. En el caso de Recicla Ya, que es algo que hemos venido ya, ustedes posiblemente lo conocen con más detalle, porque viene también con mucho más fuerza el tema del reciclaje, que es lo que el público también más conoce a veces, ¿no? Cuando hablamos con muchos ciudadanos o personas que están muy empatizados con el tema del reciclaje, pero Recicla Ya está yendo un paso más antes, un paso anterior, por así decirlo, de el solamente hablar de reciclaje. Estamos hablando del manejo correcto de residuos sólidos, porque la problemática de los residuos sólidos es una problemática constante en el país. Ya hemos pasado unas cifras de 23.000 toneladas, estamos un poquito más, 23.000 toneladas, y la cifra de reciclaje no ha subido en comparación con otros años, lo que quiere decir que todavía hay una brecha muy larga porque la segregación y la separación, que se le llama en algunos casos, de residuos en la fuente, que somos nosotros los ciudadanos, somos la fuente de generación, no está logrando un éxito en esa medida. Entonces se sigue aumentando la generación de residuos y se sigue, se ha mantenido detenida la valorización o el reciclaje de los residuos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto porque Recicla Ya no es solamente hablar del reciclaje por sí solo, sino hablar de lo que tiene que pasar para que haya un correcto reciclaje. Y lo que tiene que pasar para que haya un correcto reciclaje es efectivamente segregar correctamente en fuente, ¿no? Es por eso que los objetivos de esta campaña tienen que ver con mejorar la segregación en la fuente de los residuos sólidos, movilizar a los responsables, ¿no?, del manejo de residuos para que puedan promover acciones dentro de estas campañas para promover una cultura adecuada de la segregación, ¿no? Y sobre todo también fomentar mejorar el conocimiento ambiental de la ciudadanía, porque la separación en fuente es un proceso de conocimiento, es un proceso de experimentación o es un proceso de mejora constante, ¿no? Entonces, por eso que Recicla Ya tiene sus objetivos muy marcados, muy definidos, porque si no segregamos bien, el reciclaje no es exitoso. Y es por eso que los mensajes clave de esta campaña es, si contribuimos al reciclaje, lo hacemos mediante nuestro propio manejo de los residuos propios, ¿no? Separarlos correctamente y con acciones muy pequeñas logrando grandes cambios, ¿no? Otro ejemplo, por así decirlo, es el reciclaje representa una importante fuente de ingresos para recicladores y recicladoras, y los residuos aprovechables tienen un valor comercial. Es decir, dar estos mensajes clave para que los ciudadanos también interpreten que el reciclaje es un proceso que tiene muchos actores que están involucrados en el reciclaje, pero que nuestra acción misma no puede estar aislada de los demás componentes, como por ejemplo el componente de recicladores, el componente de la municipalidad como responsable del manejo de residuos municipales,
y también cómo esto contribuye a la economía circular, ¿no? Es decir, cómo esto permite que vuelva a través de la valorización los residuos a convertirse en elementos, insumos para nuevos productos, nuevos elementos. Entonces, el ámbito de implementación, también en el caso de Recicla Ya, es en públicos muy similares a lo de Menos Plástico Más Vida, pero con este objetivo que mencionaba, ¿no? El de manejo correcto de la segregación en fuente o los residuos sólidos, ¿no? Mercados y comercios, universidades y colegios, eventos masivos y ferias. Y otros públicos que estén conectados con este tipo de públicos, digamos, complementarios, ¿no? Ahora, y la última campaña, bueno, que por así decirlo, es la cuarta campaña que se está priorizando para este año, y es una de las campañas que también tiene está muy específica, se llama Try to Ride. De hecho, ya está terminando de armar toda la parte estructural para poder compartir con las municipalidades un kit comunicacional y una serie de productos comunicacionales sobre la campaña Try to Ride, que ataca el objetivo de la problemática específica de la creciente generación de residuos electrónicos que se consideran RAE, ¿no? Cuando tenemos un aparato electrónico, el aparato electrónico a veces lo descartamos o lo guardamos, y cuando lo guardamos o lo descartamos se convierte en RAE porque ya se degrada, se malogra posiblemente por la falta de uso, y eso genera emisiones contaminantes en nuestras casas, ¿no? Y a veces muchas personas también dejan esos aparatos electrónicos a la intemperie o los botan en algún cuerpo de agua, y ya cuando se convierte en RAE, elimina unos elementos que son altamente nocivos para la naturaleza, para el ambiente. Entonces, la problemática de RAE está conectada con la problemática de generación de residuos, pero tiene su particularidad propia. ¿Por qué? Porque hay otros actores que están formando parte de esta dinámica que nos permitirían mejorar también el comportamiento del reconocimiento de qué elementos son el RAE en nuestras casas, ¿no? Muchas veces tenemos el concepto de que no todo lo que tenemos en casa es RAE. Posiblemente hemos guardado un control remoto, unos audífonos, un cargador de celular, y lo hemos dejado en un cajón pensando de que no hace daño. Pero cuando esos elementos que están mal logrados, están guardados mucho tiempo, eliminan o emanan algún tipo de elemento contaminante. O sea, hay que ser conscientes de que esos RAE, si no los vamos a usar porque están mal logrados, están en desuso, debemos segregarlos correctamente. Es por eso que se está poniendo mucho énfasis a nivel nacional para que los sistemas de manejo de RAE, que son empresas que se encargan muchas veces de vender los aparatos electrónicos, se encarguen también de recuperarlos a través de campañas que trabajan muchas veces con la municipalidad, porque la municipalidad por sí misma no va a recolectar los RAE y los va a llevar a un lugar, sino que tiene que apoyarse en un sistema de manejo de RAE para que el sistema de manejo de RAE utilice toda su estrategia posible para que esos elementos se lleven a una disposición final correcta o segura. Entonces, aquí el objetivo de la campaña es que las personas aprendamos a identificar qué elementos son nocivos de los residuos electrónicos para no fomentar lo que es la contaminación del ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está un poco la diferencia en cuanto a una campaña, digamos, regular de residuos sólidos. El RAE es un residuo especial, un residuo que debemos identificar correctamente para evitar un daño en la salud, ¿no? Y también en el ambiente. Y un mensaje clave o varios mensajes claves que tenemos para lo que es Trae tu RAE es que todos generamos RAE. Los que tenemos un celular, los que tenemos un cargador de batería, un cargador de celular, los que tenemos una linterna, los que tenemos un televisor, una computadora, una tablet, en algún momento ese elemento se va a convertir en RAE porque va a dejar de funcionar, se va a malograr, se va a averiar, y ese RAE es un aparato que ya no sirve, ¿no? Y que cuando alcanza ya su vida útil, se convierte en un residuo que debemos manejar correctamente. Cada vez hay más RAE en el planeta, ¿sí? En el país también, porque consumimos muchos elementos electrónicos de entretenimiento, elementos, artefactos, herramientas, una serie de elementos que usan mucha energía por baterías o por electricidad. Y es importante que de alguna manera estos permite disponerlos, si no los disponemos adecuadamente, generan una contaminación importante. Y también hay un mensaje clave de responsabilidad compartida, lo que significa que como consumidores de equipos electrónicos debemos darle un correcto manejo cuando los vamos a desechar. Entonces, aquí es importante el factor del consumo responsable de un equipo electrónico, ¿no? Esa es la diferenciación del mensaje clave de Trae tu RAE. Y en el caso de entidades del ámbito de implementación, se implementa en entidades públicas y privadas que son los generadores de RAE muchas veces, ¿no? Por la cantidad de recursos informáticos que se generan, también los centros comerciales, que son los que venden los productos electrónicos, y las universidades y colegios en algunos casos, porque son quienes
también generan un alto consumo, ¿no? Esto no quiere decir que no haya otros espacios, ¿no? En los cuales se consuma equipos electrónicos, también las casas lo son en algunos casos, pero aquí el ámbito de intervención es como para mapear los grandes espacios donde se puede hacer algún tipo de campaña. Bien, entonces ya para llegar un poco a la parte final de esta presentación, les voy a mostrar algunos recursos educativos y comunicacionales que posiblemente ya han visto, ya han incorporado en sus campañas, pero que son de alguna manera producto también de un análisis, de una recuperación de información. Nos ha permitido revisar qué elementos pueden funcionar. Y a veces los elementos que pueden funcionar en una campaña, lo que tenemos que hacer es tratar de conceptualizarlos como kits de campañas. Porque un kit de campaña tiene un concepto en el cual los elementos que yo voy a colocar en ese kit me van a servir para un momento determinado. Me puede servir para un momento digital, para un momento de una intervención presencial, para una actividad en específico, una capacitación, ¿no? O algo que yo plantee dentro de mi planificación. Entonces hay que tener siempre en la planificación el concepto de un kit de campaña, es decir, recursos educativos, gráficos, que voy a usar para que el público conozca o entienda lo que estoy trasladando. Dentro del kit comunicacional hay muchos componentes, ¿no? El kit comunicacional puede tener muchos elementos. Los más básicos, lo básico que se puede tener son materiales educativos e informativos. Por ejemplo, afiches, rotafolios, juegos, algún tipo de ruleta, que son materiales educativos que nos van a permitir diseñarlos para que traslademos un concepto o una información rápidamente al ciudadano. Materiales promocionales que pueden ser banderolas, roll screen, backing, carteles, paletas, algunos letreros, marcos para fotos. Esos son materiales promocionales que complementan o ayudan a una campaña, a una acción. El merchandising también es un componente de un kit comunicacional. Por ejemplo, puede tener productos, por ejemplo, tomatodos, bolsas, gorras, polos, elementos que me ayuden a difundir la campaña, pero que tienen que estar conectados siempre con ella. Puedo también tener videos, spots radiales, ¿no? Materiales audiovisuales, y también, perdón, se fue, gráficas digitales, ¿no? Gráficas para posteos, infografías, carruseles, es decir, conceptualizar la parte digital como parte del kit para saber en qué momento lo voy a usar, ¿no? Entonces, esto es digamos, los componentes básicos que puede tener un kit comunicacional de la campaña. Bien, y aquí hay unos ejemplos que posiblemente también los han visto ustedes en las campañas que hemos trabajado a nivel nacional, los afiches, algunos materiales promocionales, algunos merchandising, ejemplos de videos, ejemplos de gráficas de redes sociales, ¿no? Y finalmente unas pequeñas pautas de cómo implementar la parte digital, ¿no? Es decir, o mejor dicho, para usar los kits comunicacionales, no solamente en lo digital, sino también en la parte presencial. Es importante que podamos descargar los kits que, por ejemplo, el MINAN traslada a las municipalidades, ¿no? Lo puedan editar con los logos del gobierno local, puedan hacer un cronograma de publicación para contenidos gráficos digitales y puedan identificar qué contenidos pueden servir para la actividad presencial. Es decir, de todo el kit que se genera, ustedes pueden incorporar nuevos elementos, elementos de la práctica que tengan con la ciudadanía. Si de repente tienen un afiche que les puede funcionar como una gigantografía, pueden adaptarlo también, ¿no? Entonces, la idea del kit comunicacional que tienen las campañas del MINAN es como una base, servirles de base o de línea para que ustedes puedan sobre ello construir más cosas, pero siempre ligado a la campaña, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta de que podemos nosotros tener un estándar de una campaña, pero no es una camisa de fuerza porque ustedes pueden incorporar elementos dentro de la propia aplicación en cada localidad, ¿no? Cada localidad tiene su propia realidad, sus propios públicos, su propia forma de dinamizar y con este kit base ustedes pueden incorporar mucho más información o mucho más contenidos. Entonces, la idea de eso era que ustedes puedan reconocer a través de los kits de comunicación cómo los elementos no son elementos determinantes, sino que son más bien puntos de inicio para fomentar también la creación de elementos nuevos que estén conectados, como les decía, con su campaña y con su estrategia principal. Bien, eso es un tanto lo que veníamos comentando el día en este momento y quedo a la expectativa para cualquier duda, cualquier comentario, algún tema que haya quedado un poco claro o de repente para poder aclararlo, ¿no? Definirlo. Ok, muchísimas gracias, Nicolás, por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias a Cele. Y ahora vamos a empezar con el rol de las preguntas. Y aquí, a ver, pueden ir colocando también sus preguntas. Dice, estadísticamente, ¿en qué porcentaje disminuyó el uso del plástico desde que se implementó la ley del plástico? ¿Qué beneficios trajo su implementación?
Esa es pregunta de Brigitte Guerrero. Hola, Nicolás. Sí, gracias, Vivi, por la pregunta. En el caso de la reducción de plástico, la forma en la cual se está tratando de equiparar algún tipo de medición o indicación, si bien las cifras pueden variar según también las fuentes de que recibimos la información, muchas de estas fuentes a veces provienen, ¿no?, de operadores como, por ejemplo, SUNAT, ¿no?, en la cual se reporta que se está consumiendo menos plástico en cuanto digamos, a la actividad económica, ¿no? Es decir, cuánto plástico se está comprando para alguna actividad económica en especial. Ha habido una reducción en el porcentaje, lo puedo buscar el dato en un minuto más, pero sí ha habido una reducción formal, por así decirlo, del plástico. Lo que existe es mucho del consumo posiblemente de plástico de un solo uso para actividades relacionadas con el consumo de alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahí puede haber o ha habido de repente un retroceso en cuanto a cómo las actividades comerciales de alimentación pueden pedir o exhibir o proporcionar más plástico a los ciudadanos del que se debería, ¿no? Pero si hablamos un poco de las estadísticas, de los datos, estos datos todavía están en proceso de validarse o de contrastarse por las actividades o según las actividades económicas. Entonces, en el caso de la información, sí lo podemos buscar en unos minutos más para proporcionarlo, para dar el dato exacto de cuánto ha habido y cómo todavía hay mucho que cubrir, ¿no? Como una brecha con respecto al tema de la generación de plástico. Y la otra parte de la pregunta era, ¿Qué beneficios trajo su implementación? en el caso de la ley 384, ¿cierto? Sí, sí, está en Sí. la misma ley. Claro, en esa misma, sí ha habido digamos, la implementación de la ley con la prohibición, que esta ley tiene ya un año más o menos de vigencia completa. Lo que ha permitido es que precisamente se generen algunas ordenanzas municipales a nivel municipal para que se fiscalice. Entonces, muchas actividades comerciales ya han iniciado el proceso de migración de productos alternativos, es decir, dejando de producir o de proporcionar plástico de un solo uso para migrar a alternativas que no sean, por ejemplo, las tradicionales bolsas de un solo uso, sino que sean, por ejemplo, otro tipo de elementos o los empaques de cartón, para el caso de evitar el tecnopor. Lo que sí se ha notado es la reducción del tecnopor en algunas ciudades de una forma bastante alta, porque se está usando alternativas como el cartón, como las bolsas de papel, ¿no? O algún elemento que sea degradable en un tiempo que no impacte en el ambiente necesariamente. Entonces, sí se está buscando lo que es el reemplazo. Con esta ley lo que se ha permitido es que el consumidor piense en el reemplazo y también la persona que tiene la actividad comercial relacionada. Es decir, si yo tengo un negocio en el cual tengo una necesidad de generar algún tipo de bien o servicio, ya no estoy buscando posiblemente el plástico como solución, estoy buscando alternativas al plástico porque para cumplir la ley en primer lugar y también para evitar la fiscalización, ¿no? Para cumplir también con la parte de fiscalización. Entonces sí ha habido una mejora en eso porque se está migrando. Es un proceso corto todavía o no tan fuerte, pero sí se está migrando en el tema de las alternativas al plástico. Y eso es uno de los puntos que más destacado de esta ley, que en su reglamento también nos da una serie de roles, ¿no? Hay roles que no solamente cumple el Ministerio del Ambiente, hay roles que cumplen las municipalidades, hay roles que cumplen otras entidades del Estado, para también fomentar la educación ambiental, ¿no? Y justo en el reglamento de la ley hay mucho factor de educación ambiental, ¿no? Que tiene que ver, pues, con muchos actores, como actores de públicos y privados se complementan para que estos conceptos de la ley 384 se trasladen a través de campañas que tienen que ver con educación ambiental, ¿no? Y mucho de lo que se habla en Menos Plástico Más Vida tiene que ver con eso. Pero sí se puede percibir una mejora. Perfecto. Siguiente pregunta de Marisabel Taboada. Dice, ¿qué habilidades y conocimientos específicos debe tener un promotor ambiental comunitario para llevar a cabo una efectiva comunicación ambiental? Gracias por la pregunta. Todos somos comunicadores, de alguna manera comunicamos
cómo, según nuestras funciones muchas veces. Y para la parte de ambiental, en realidad es tener el conocimiento y la sensibilidad con respecto a una problemática, pero posiblemente también cómo esta problemática nos impacta en nuestro día a día. Entonces, creo que la mayor virtud es poder escuchar al entorno y cómo este entorno también nos da muchas opciones, muchos contenidos o muchas formas en las cuales podemos llegar. En la práctica misma de la implementación de la campaña, encontramos muchos comentarios de las personas, de los ciudadanos, respecto a cosas que pueden mejorarse. Entonces, creo que una de las mejores virtudes para un promotor comunitario es escuchar al ciudadano, escucharlo y ser consciente de su entorno, como algún momento no tener una percepción solamente superficial, sino más bien conocer desde cerca lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra cuadra, lo que pasa al frente de nuestra casa, lo que pasa en nuestro sitio de trabajo, centro de labores, ¿no? Todos los elementos son, de alguna manera, elementos que se pueden rescatar, ¿no? Que se pueden rescatar, que se pueden retroalimentar para que podamos construir digamos, una buena promotoría, pero partiendo de actitudes propias, ¿no? Creo que un factor para que un promotor ambiental tenga éxito es, si bien conocer la información, tener conocimiento de también la sensibilidad es importante, la sensibilidad ambiental, pero también estar consciente, como decía, de todo el entorno. Es decir, que cómo todo el entorno nutre muchas de las ideas que podemos trasladar y cómo ese entorno mismo nos permite identificar la forma en la cual me voy a comunicar con el público, ¿no? No es lo mismo un concepto que esté en una y que de repente no voy a poder trasladarlo correctamente, ¿no? Es interpretarlo y colocarlo en mis propias palabras para que de manera quien esté frente a mí, a quien estoy dando información, pueda entender. A mí lo más clásico o lo más, digamos, elemental puede ser los ejemplos, ¿no? El día a día, ¿no? Los casos que todo el mundo les puede pasar con respecto a un tema. Y eso es algo que se puede construir, pero en el contacto mismo con las personas, ¿no? Entonces, creo que mientras más un promotor ambiental se contacte con las personas, tenga roce con las personas o tenga participación con las personas, es mucho más el éxito que puede tener como promotor. Bien, gracias. Acá Kilder tiene unas preguntas. Kilder, en cuanto a tu segunda pregunta, vamos a tener un espacio al finalizar con nuestros ponentes y ahí te vamos a responder, ¿sí? La pregunta de Kilder es, ¿cómo se pueden reciclar las bolsas de plástico de manera efectiva? Bueno, lo que estamos promoviendo, Hilde, gracias por la pregunta, es el reciclaje, pero de los residuos que sean inorgánicos aprovechables, ¿no? Las bolsas de plástico no las estamos de alguna manera considerando dentro de un proceso de reciclaje. Si nos referimos al plástico de un solo uso, ¿no? Lo estamos considerando como un elemento que es no aprovechable. Puede ser que haya alguna técnica para algún tipo de bolsa, pero no podríamos en este momento comentarlo de alguna manera porque lo que fomentamos es el reciclaje, por ejemplo, del plástico PET, ¿no? Que sí se puede reciclar, por así decirlo. Entonces, porque hay procesos que permiten actualmente en el país que se pueda reciclar. Y por eso que fomentamos que no se use el plástico, las bolsas de plástico de un solo uso, porque no hay procesos que nos puedan garantizar un reciclaje correcto de esos elementos. Entonces, ahí está la diferencia en cuanto a cómo podemos difundir o no una campaña, ¿no? Entonces, creo que más por el tema de qué elementos se pueden reciclar en este momento y qué tenemos la capacidad posiblemente como país de reciclar, ¿no? Entonces, posiblemente hay una suerte de reutilización, ¿no? Un reuso de algunas de esas bolsas, pero no estamos hablando netamente de que eso pueda pasar a un proceso de valorización. Lo que sí fomentamos es el tema de otros elementos plásticos que puedan recuperarse y puedan entrar en un proceso de reciclaje y valorización, ¿no? Sí, ahí no podría dar una respuesta digamos, correcta o exacta respecto a qué bolsas son las que se pueden reciclar. Pregunta de Karen Maquera, dice, ¿qué estrategias de comunicación se pueden emplear para un público mayor de edad? Sí, gracias por la pregunta. Eso es muy Ah, importante, ¿no? perdón, Se Nicolás, hablaba, de mayor edad. Supongo que se debe sí, referir a las personas ya mayores. claro, sí, justo se había tocado, lo mencionó Cedel hace un momento, el tema del enfoque intergeneracional, que también es esta parte en la cual estamos muy atentos
a cómo es el público, a qué público vamos a abordar. Si tenemos justo esa parte del análisis previo en la planificación y sabemos que nuestro público pertenece a un grupo etario diverso, o de repente hay un público en el cual lo que yo tengo pensado no estoy seguro si lo va a comprender o lo va a interiorizar o va a generar un tipo de sensibilización o actividad, entonces sí hay que hacer un esfuerzo más para poder trasladar ese contenido o esa información a algo que a este público sí le puede interesar, ¿no? En el caso de un público, según las edades, hay que tratar de buscar, según la localidad, según la zona, según el ámbito en el cual se desempeña, qué elementos lo motivan a realizar algún tipo de cambio, algún tipo de conocimiento. Es decir, a través de qué elementos ellos acostumbran a recibir información. Posiblemente puede ser una reunión o una conversación más presencial, o posiblemente alguna actividad que se haga conjuntamente con ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, hace poco hubo una actividad de residuos orgánicos aquí en la ciudad, y se hizo un taller con adultos mayores para hacer composteras, ¿no? Es decir, en la práctica utilizando ya las manos propiamente dicho, ¿no? Es decir, no solamente era la teoría, no solamente era decirles en un afiche o un video lo que tienen que hacer, sino es que ellos mismos lo hagan con sus manos. Entonces lo que se hizo fue trabajar con ellos mismos, así como funciona, por ejemplo, con un público infantil o de infancia. En el caso de este público que se había identificado en un determinado distrito de Lima, se les puso en práctica el hecho de que puedan ellos no crear su compostera, por así decirlo, sino que sepan cómo se interactúa con una compostera. Entonces ellos mismos utilizaron los elementos, ellos mismos sabían o se les explicó cómo generar los residuos orgánicos que tenían que hacer, y muchos de ellos ya hacían algunas cosas para ello. Entonces como que identificaban, decían, esto lo puedo hacer con la cáscara, esto lo puedo hacer cáscara de huevo, lo puedo hacer con la fruta. Entonces ahí venía una suerte de conocimiento, pero en la práctica. Entonces muchas personas que son adultos mayores, tienen mucho conocimiento de muchas cosas prácticas que hacen con las manos o que han tenido experiencia en algún tipo de trabajo posiblemente. Entonces es recuperar ese conocimiento que ellos tienen y ponerlo en la práctica. Entonces si con ellos funciona un taller más presencial, un taller más que ellos construyan algo, elaboren algo, ahí tenemos la garantía de que puedan comprender o llevarse la información que tenemos que darles o lo que les vamos a dar. Entonces, ahí de repente esa recomendación puede ser, ¿no? Que primero exploren qué actividades hacen estos adultos mayores, qué es lo que más les gusta o a través de qué medios ellos les interesa recibir información, y trabajar con la parte que más les interesa, ¿no? En este ejemplo que les he puesto, este público objetivo de adultos mayores tenía un conocimiento previo de lo que eran residuos orgánicos, y algunos conocían, ¿no? Algunos residuos, y lo que les gustó fue que podían hacer las cosas con ellos mismos, ¿no? Con sus propias manos, no solamente expectar desde afuera, sino que ellos mismos podían hacerlo. Esa podría ser la recomendación. Bien, la última pregunta de Leonela Aquino dice, ¿el polietileno de alta densidad, PEAD, o polietileno de baja densidad se podría reciclar? Bueno, creo que es ¿cuál de esos plásticos, no? Se podría reciclar. Hola, hola, Nicolás. Sí, sí, Hola. estaba buscando el dato para ser más precisos, ¿no? Porque hay entiendo la consulta, pero entiendo que también hay que ver en qué espacio lo podemos resolver, ¿no? Ya que la actividad pues no era tanto una pregunta técnica con respecto a que, o sea, la charla no es una charla para aspectos tan técnicos del tema del reciclaje, ¿no? Estoy buscando el dato para poder proporcionarlo de alguna manera y poder cubrir un poco la expectativa de la participante. Eh, si hablamos pues de un polietileno de alta densidad, sí tiene una característica de recuperación, ¿no? Se utiliza en la industria en algunos casos, pero sí puede funcionar como una suerte de recuperación, porque se puede degradar para convertirse en elementos que permitirían crear otros elementos de plástico de polietileno, es decir, puede transformarse a otro elemento de polietileno de alta densidad, ¿no? Eso es lo que podría adelantar. No soy un especialista en el tema técnico específicamente de las denominaciones. Entiendo que por ahí no iba un poco la charla del día de hoy, pero sí espero al menos cubrir algún tipo de otra consulta, ¿no?
Sí, gracias Nicolás. En realidad el tema de hoy ha sido comunicación ambiental. Recuerden chicos, eso es el tema. Acá hay una última pregunta, no sé si cuentas todavía con tiempo, Nicolás. Sí, claro. Ya, la última entonces. En el Perú, ¿existe reciclaje de ropa usada? Dice, ¿el vidrio se está tomando como residuo aprovechable o no aprovechable? Con el tema de echar papel higiénico al inodoro y que llegue al alcantarillado, ¿es una buena o mala práctica ambiental? Claro, ahí hay muchos temas, gracias por la pregunta. Hay muchos temas de comportamiento y de, y de hábitos, ¿no? Que a veces posiblemente recibimos información de muchas fuentes en las cuales se nos dice, esta es una buena práctica, una mala práctica, eso está bien o eso está mal, pero hay que tener en cuenta también el tema voy a partir por el tema de los residuos de papeles desechables, o sea, papeles, digamos, que no se consideran como aprovechables, ¿no? Un papel higiénico, ¿no? O ese tipo, se está considerando como no aprovechable, efectivamente porque ya no se puede utilizar luego y porque evidentemente tiene que ser segregado correctamente. Entonces, consideramos desde el enfoque que tenemos de la separación correcta de residuos que no puede ir a una tubería, ¿no? Primero porque los sistemas de tubería del país no son como otros países, posiblemente los ejemplos que recibimos sean de otras experiencias, otros países, otras ciudades, en las cuales los sistemas de alcantarillado funcionan diferente, pero posiblemente en las ciudades del país, nuestro país, no hay sistemas de alcantarillado tan evolucionados, y me imagino que vamos a generar es una suerte de atasco, una suerte de complicación en la generación del residuo, ¿no? Entonces, siempre partiendo de la segregación correcta de los residuos, el papel sanitario es no aprovechable, porque tiene que segregarse por separado. No recomendaría una dinámica como la que plantea la pregunta de desecharlo por una tubería cuando sabemos que esa tubería puede estar conectada con un cuerpo de agua posiblemente, ¿no? Que son las realidades que tenemos en las ciudades, ¿no? Como digo, como reitero, no todas las ciudades tienen sistemas eficientes o efectivos de, ¿no? Eliminación por tuberías de un elemento, y más bien habría que remitirnos a la experiencia en la cual se está recomendando que se segregue correctamente como un residuo no aprovechable, ¿no? En el caso del vidrio, efectivamente es un residuo aprovechable porque hay sistemas que pueden permitir su recuperación, ¿no? A través del aprovechamiento de ese elemento, es decir, que no se mezcle con los demás residuos, sino que se separe como aprovechable y pueda recuperarse también el vidrio. Ahora, existen muchos sistemas para recuperar según también el tipo de vidrio, pero en lo genérico sí se puede recuperar. Entonces se considera como un residuo aprovechable. Y la primera parte era de la pregunta. ¿Existe reciclaje de ropa usada? En el caso el concepto de reciclaje para la ropa, por ejemplo, es variable, ¿no? Porque lo que se está apuntando más es a la reutilización, a la recuperación, ¿no? Pensando un poco en el tema circular, por así decirlo, que en el tema del reciclaje, porque para que pase por un reciclaje tendría que valorizarse o degradarse la prenda para valorizarse en otra prenda. Entonces, las experiencias que pueden haber en el país son experiencias muy particulares que posiblemente no están masificadas, no están, digamos, de forma, porque tampoco hay un cálculo de la generación de residuos de prendas de vestir. Las prendas de vestir, para que lleguen a una disposición final, recorren una ruta muy larga, como podemos comprender. Posiblemente muchos de las prendas de vestir no están clasificadas correctamente como un residuo aprovechable, sino que más bien pasan a ser un residuo no aprovechable porque se destruyen de otra manera, ¿no? O pasan por otro proceso. Pero sí sería un reto importante poder identificar eso en el país. Lo que se está haciendo posiblemente es tratar de pensar más en la recuperación, en la reparación de las prendas, más que en el reciclaje de las prendas, ¿no? Entonces, por ahí o utilizar elementos de la prenda, por ejemplo, a nivel industrial, muchas de los residuos de telas, ¿no? Pensando un poco en el manejo industrial de las telas, se utilizan para componer otros elementos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se encargan de recoger todos los residuos que quedan de las telas y lo convierten en secadores, en estas toallas industriales, ¿no? O sea, lo convierten en otra cosa. Eso puede considerarse como parte de una recuperación. No es totalmente un reciclaje, ¿no? No es una línea completa de reciclaje, pero es una suerte de recuperación porque están usando elementos que no usa una industria
para utilizarlo en otra industria, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de reutilización más que de reciclaje. Entonces ahí de repente en el país todavía no tenemos tanta fortaleza en eso, pero sí se está haciendo algunas cosas respecto a reutilizar algunos elementos de tela, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás, por tu participación. También agradecemos a Celer, aunque ya no se encuentra en sala debido a que tenía unos compromisos que atender. Muchísimas gracias. El próximo año también esperamos contar con tu participación, Nicolás, para que nos puedas apoyar y tener más conocimientos de todo lo que son las campañas y comunicación ambiental. Muchas gracias. Tengan buena tarde. Bien, buenas tardes. Voy a volver a colocar el link de asistencia. Por favor, vayan colocando. Ahora sí, si tienen alguna consulta sobre el taller, ya que hoy día es nuestra última capacitación. Aquí tenía una pregunta de Kilder. Dice, ¿cuándo será la entrega de los certificados? A ver, vamos contando que hoy día estamos 5, más o menos hasta el 15 estaría entregando las constancias, debido a que tengo que corroborar quienes han participado al menos en 10 charlas de las 12 que habíamos quedado, ¿no? Quienes son promotores ambientales comunitarios acreditados por su municipalidad. Y tengo que ir haciendo ese match para poder emitir las constancias. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre las asistencias, sobre el taller. Y si no estuvimos en al menos 10 charlas por falta de internet. Hay varias personas que me han escrito que indican que no han podido ingresar debido al internet. Entendemos que eso es lógicamente que en la parte de las regiones pueden tener ese problema. Pueden comunicarse con su promotor ambiental, con su gestor ambiental municipal, que es la persona que les ha indicado sobre estos talleres, que les ha invitado, ¿no? A través de su municipalidad, para que ellos puedan justificar su asistencia. ¿Bien? Luego acá hay una pregunta que dice, ¿y si no estuvimos, bueno, por la falta de internet, ¿no? Entonces, la idea es que tengan al menos unas cuantas participaciones, unas cuantas asistencias, porque si tienen 1 o 2, de pronto no van a tener las 10 asistencias de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eso sí les voy a pedir que los que realmente han estado en las charlas y puedan justificar con sus gestores, sean ellos los que envíen la comunicación. Señorita, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, señor Efraín, buenas tardes. Señorita, una inquietud yo quería, incluso puse en el mensaje, pero no me lo han leído. Con respecto a los residuos que producen los transportistas, creo que no se está tomando en cuenta eso porque se ve en todas las ciudades de nuestro país que los transportistas en el transcurso de su ruta, en donde sea, hacen, o sea, botan la basura que se junta en sus vehículos. Entonces yo sugiero, ¿no? Que para las siguientes charlas se tome en cuenta esto con los transportistas, ya que también ellos son los que producen y como podrán ver en cualquier ciudad, en las salidas, en las entradas, se encuentran inmensas basurales donde ellos lo botan en bolsas, a veces de sus mismos vehículos, lo barren. Muchas gracias. Gracias, Efraín, por tu sugerencia. Sí, justamente estas charlas de capacitación están bien para poder capacitarlos a ustedes. Recuerden que ustedes son promotores ambientales comunitarios de su distrito. Entonces, ustedes también cumplen un papel muy importante en la gestión ambiental de sus distritos, de su municipalidad, ¿no? Y ustedes pueden promover, pueden difundir todo lo que han aprendido. Entonces, en este tema sobre los residuos de los micros, en realidad ya depende de cada una de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacen por desconocimiento. Entonces, nosotros como promotores podemos indicarle a estas personas que
que, ¿cómo se llama? Que sus residuos, que puedan barrer sus carros, todo, es decir, que esos residuos cuando llegan al paradero, dejarlos ahí, porque en los paraderos, en el paradero final o en el paradero inicial que tienen estas empresas, cuentan con sus tachos de basura, entonces ahí pueden colocarlos, ¿no? Entonces esa es la idea, es justamente por eso que se hacen todas este tipo de charlas, porque lo que se busca es el cambio de comportamiento de las personas. Y como ustedes saben, como toda educación, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino es un proceso en el cual nosotros todos tenemos que apoyar. Y una de las maneras, y justamente el tema de hoy, algo muy importante, es comunicar, es difundir. Todo lo que nosotros hemos aprendido durante estas charlas, si nosotros lo podemos difundir, entonces vamos a ser cada vez más personas que cuidemos nuestro ambiente y podamos tener un comportamiento más responsable, ¿no? Con nuestra gran casa que tenemos, ¿no? Entonces, es más o menos lo que le podría decir. A ver, ¿qué más? Acá hay otra pregunta. No he visto su pregunta, señor Efraín, pero bueno, gracias de todas maneras por hacer la pregunta. Y si no tuvimos al menos 10 preguntas, eso ya está, estimada, corregir el número del CE que le escribí. Jorge García, por favor, escríbeme un correo con la corrección que necesitas, el link donde pueden ver su asistencia, les voy a pasar en estos momentos. Ahí, por favor, corroboren sus datos exactos en este link que les acabo de colocar. Ahí ustedes van a encontrar, en este link, van a encontrar todos los materiales, las grabaciones, los PowerPoint que se han presentado durante las 12 sesiones y, y también su asistencia. Verifiquen, por favor, el número de su DNI para poder tener la información correcta. Yo he asistido y no aparezco en algunas fechas. Nos van a facilitar los videos de las charlas. María Caterín, en cuanto a tu asistencia, como ya les dije anteriormente, comuníquense por favor con sus gestores ambientales y que sean ellos los que justifiquen sus asistencias, ¿no? Luego, tu otra pregunta dice, ¿nos van a facilitar los videos de las charlas? En el link que les he puesto hace un ratito, ahí están todas las charlas. Si desean, les voy a poder, voy a tratar de compartir la pantalla. Vamos a A ver, creo que ahí se ve toda la pantalla. Entonces, vamos a entrar, los materiales están en este link. Como pueden ver, en este link que les he pasado, están aquí todas las sesiones y están las asistencias hasta el 29. Yo mañana voy a estar, no, mañana no. El día lunes voy a colocar la asistencia a la fecha de hoy, 5 de septiembre, para que ustedes puedan verificar. Y acá en cada una de las carpetas están todas las, bueno, en la 12 no está, todavía no se ha subido nada, pero en las anteriores sí, ya están toda la información, están los videos, está todo. Ustedes pueden encontrar ahí desde la sesión 1. La única que no tiene video es la sesión 1, que no se pudo grabar, y después el resto sí. Acá están las asistencias, y como pueden ustedes ver, simplemente lo agrandan y ahí van a poder ver sus nombres, sus DNI y a qué charlas en cuáles de las charlas han estado participando. Está por fecha y cuántas charlas en cuántas charlas han participado. Bien, voy a dejar de compartir. A ver, acá dice, yo aparezco, ¿verdad? Los videos, ya, buenas tardes. ¿Cuándo empezará la capacitación del próximo año? Ni bien terminemos este ciclo de capacitaciones, el próximo año vamos a empezar a planificar, ¿no? Y yo más o menos, más bien me has hecho acordar de que aquí les voy a agradecer. Hay una pequeña
Les he hecho una pequeña encuesta para que ustedes, por favor, me puedan colocar qué temas creen ustedes que sería importante para ustedes para mejorar su participación como promotores ambientales comunitarios de sus distritos. Bien. Otilia Flores dice, yo asistí a las charlas como si no hubiera asistido. Lo que sucede es que muchas personas han colocado mal sus DNIs, entonces se ha encontrado, por ejemplo, la misma persona en 3 diferentes charlas con 3 diferentes DNIs. Entonces yo he tratado de comunicarme con algunas de ustedes, algunos me han contestado, algunos no. Por ejemplo, en el caso de Puno, hay creo que 2 o 3 personas que están en rojo, que no he logrado ubicarlas y que su DNI no he podido confirmar cuál es su DNI, ¿no? Pero he tratado de comunicarme con cada una de las personas que han colocado mal su DNI o su nombre, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, comuníquense con sus gestores ambientales. Marita del Pilar nos dice, yo tengo 10 participaciones, pero yo tengo 9 y la sesión número 10 no entraba la señal. Pero con lo de hoy día ya tienes 10 sesiones, entonces, Marita, ¿no? Si tenías 9, entonces ya, o con la de hoy ya tienes 10. Y si hay una que dices que no entraba, por eso, como les digo, voy a corroborar de todas maneras todas las listas, porque ahí se puede observar quiénes ingresan a la sala, ¿no? Entonces ahí no hay forma de cómo decir de que no ingresó, solamente los que no han tenido internet y no han logrado entrar, entonces ellos no van a aparecer, por eso les digo, comuníquense con sus gestores. Pero si alguna de ustedes tienen algún inconveniente y dice que sí ha participado en determinada charla, me mandan por favor su nombre completo a este correo y yo voy a verificar en el Zoom porque tiene porque el Zoom tiene, ve en cuántas veces ustedes han entrado, cuántas veces han salido y tiene esa facilidad. Entonces sí podría corroborar quiénes realmente han estado y quiénes no. Kilder, yo estuve presente en todas las capacitaciones. Lamentablemente, en una de las sesiones me registré y se envió correctamente, pero no aparece en la lista de asistencia eso. Señor Kilder, yo siempre le he visto en las capacitaciones. Entonces, usted me indica en qué fecha, me escribe mi correo, ya les he mandado el correo electrónico y lo vemos. O en su defecto me da una llamadita, no hay inconveniente. Pero a partir del lunes, por favor, porque estamos en tenemos un evento y mañana no voy a poderles contestar. Sí, a mi correo institucional. Ya les acabo de mandar el correo institucional. El formulario de asistencia está colgado. El formulario no. El formulario de asistencia no se cuelga. Esto, por ejemplo, a las 5:15 yo voy a estar cerrando tanto la sala como el formulario de asistencia. El formulario de asistencia se cerraba semanalmente a los 15 minutos de cerrar las salas con la finalidad de que nadie se pueda inscribir si es que no ha estado realmente en la sala, ¿no? Es por eso que no se cuelga. Solamente he colgado la asistencia en PDF y ahí ustedes lo pueden ver. No, claro, la sesión 12 no está porque esta es la sesión 12. Entonces recién termina, recién me van a pasar las presentaciones, lo voy a colgar. El video de hoy también se estará colgando. Dice la pregunta de Jenny Mamani, dice, los que ya no trabajamos en nuestros municipios, pero queremos seguir participando como promotores, ¿podemos continuar? Claro que sí, te acercas a tu municipalidad, o sea, donde vives, del lugar donde vives, porque muchas veces vivimos en un distrito X, pero trabajamos en otro distrito, ¿no? Entonces tú puedes acercarte a la municipalidad a la que perteneces y ahí pides que deseas ser promotor ambiental comunitario y ahí te deben inscribir.
Karen dice, entonces si me registré al final, no aparecerá en la lista. Así es, si al final no te has registrado, no vas a aparecer en la lista. Por eso siempre se les insiste y se les pasaba el link en cada momento, ¿no? Porque acabo de registrarme ahorita. Ahorita te habrás registrado, no he visto todavía la lista de asistencia, por eso no podría decirte si está o no. Lo que está es hasta el 29, está colgado en el link que les he mandado. Para tener el certificado tienen que tener 10 sesiones que hayan participado. Bien, esas son todas las preguntas. Si ya no tienen más preguntas, nos estamos despidiendo. Yo me voy a contactar con cada uno de los gestores ambientales municipales para que corroboren su asistencia y para que me brinden las fichas de acreditación de la Promotoría Ambiental Comunitaria de sus distritos. Muchísimas gracias, gracias por su participación, gracias por el compromiso que tienen por trabajar por un ambiente mejor, por un ambiente que realmente merecemos todos. Hasta el próximo año, nos vemos.